Se encienden los motores, los pilotos preparados están, se toma la salida a gran velocidad. En cada tramo del circuito, el peligro está por donde van. En cada curva hay que apurar, pero hay un piloto que sobresale de todos, siempre rinde al máximo, nadie le puede parar. Marc Márquez es un campeón, es una gran leyenda, no tiene rival. Marc Márquez es el más veloz, nunca se da por vencido, es el rey del motor. Salvando las caídas, arriesgando más en cada sector, es pura sintonía, su aceleración. Pero hay un piloto que sobresale de todos, siempre rinde al máximo, nadie le puede parar. Marc Márquez es un campeón, es una gran leyenda, no tiene rival. Marc Márquez es el más veloz, nunca se da por vencido, es el rey del motor. Pilota siempre con valor, no conocen miedo, es tenaz, asombroso, invencible, grandioso. Marc Márquez, Marc Márquez, Marc Márquez es un campeón, es una gran leyenda, no tiene rival. Marc Márquez es el más veloz, nunca se da por vencido, es el rey del motor. Pues lo prometido es deuda y aquí tenéis la canción de Márquez el día que hace 93 grandes premios que no era líder del mundial. Vaya coincidencia con esos 93. Repoker, Grand Chelem, no sé cómo se llama, podéis el nombre que queráis, pero ha sido un inicio inesperado por mucha gente. O sea, nadie pensaba esto que iba a pasar y ha pasado. Y ha coincidido con ese resultado de su hermano Alex Márquez, que está la familia Márquez ya por las nubes, y con ese bajón, que también es una noticia, el bajón de Pecco Bagnaia en este primer gran premio de la temporada. Pues vamos con el gran debate, chicos, vamos con nuestros invitados. Uy, que va a pasar aquí con algo con Sergio, con Roberto, que se le ha pasado la cámara. ¿Qué tal, Roberto, nos oyes? Sí, yo os oigo. Vale, tu cámara ha quedado congelada, ¿vale? ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Rubén Carballo? Bienvenidos a TR MotoGP, ¿cómo estáis? Buenas. Ahora. Muy bien, Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ya está, estás congeladete, pero se te vemos congelado, pero bueno, se te oímos perfecto. No sé por qué se te ha congelado la imagen. Haz una cosa, sal y vuelve a entrar, Roberto, y ya verás cómo se pone bien, ¿vale? Si quieres. Ahora bien, ya está. No, pero es que esa es la otra cámara. Espérate, es que me pasa a veces. Bueno, ahora se te ve bien y se te oye bien, ¿vale? ¿Sí?
Sí, sí. Ahora. Sí, sí, se te ve bien, ¿eh? No te preocupes. Bueno, Vale, pues, vale. ¿te quedas con esta cámara? ¿Sí? ¿Sí? Sí, de O momento sea, sí. estás bien preparado. Cámaras de recambio y todo, ¿eh? No veas, tío. Bueno, pues bienvenidos, Roberto, Sergio, Rubén. Primer gran debate del año ya de carreras, y vaya manera de empezar, ¿no? Con, bueno, pues con un resultado que yo creo que no hay que hablar de pocas cosas más de lo que de la heroicidad o de lo que ha pasado hoy o este fin de semana en Buriram, y sobre todo también coincidiendo con ese bajón sorprendente también de Bañá, que vamos a comentarlo. Pero de entrada, bienvenidos. Os dejo ya libres. Primera reflexión, primer comentario sobre el Gran Premio. Roberto, Sergio, Rubén. Bueno, yo creo que el primer comentario, al menos por mi parte, es alucinar. O sea, yo no me esperaba tanto. Me esperaba a Márquez muy fuerte aquí, porque es un circuito que le ha ido y porque la pretemporada ha estado muy fuerte, pero ha pasado, o sea, se ha paseado. Y la prueba es lo que ha ocurrido en la carrera, que las circunstancias le han obligado a perder una posición. Y aún así, o sea, nadie ha dudado en ningún momento que iba a ganar la carrera, incluso cuando iba segundo. Ha ido muy sobrado todo el fin de semana y que haya ganado no es extraño. O sea, si yo fuese Peco no estaría preocupado porque haya ganado, estaría preocupado por cómo ha ganado. Ha ganado de una forma que tú dices, uy, a ver esta temporada, a ver qué va a pasar. Sergio, ¿qué tal? Totalmente. Buenas a todos, chicos. Totalmente. Creo que nadie esperaba este inicio tan apabullante de Márquez. Encima, como dice Robert, la clave creo que ha sido que en ningún momento nadie dudaba que iba a ganar Márquez. Creo que si hubiera quedado un titular en este primer Gran Premio, creo que tenemos más decepciones que sorpresas. Porque creo que hay varias decepciones, según Bastante, visto sí. los test. Sí, estoy de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo con eso, sí, sí. Ha salido Roberto. Decepciones, bueno, No la de solo la de Peco, Peco, sino sí, exacto. varias marcas. O sea, después de ver los test dijimos que había brotes verdes en muchos equipos, en muchos pilotos, en varias marcas, que a la hora de la verdad creo que muchos han quedado bastante por debajo de las expectativas. Bueno, ahora comentamos las decepciones porque hay unas fotos ahí de Acosta por ahí en las redes sociales con Marc Márquez, que bueno, eso es como para hacer memes después de la semana que tuvimos, en plan con cariño siempre. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana intenso de trabajo también ahí con la revista, con todo? Porque de tela, ¿no? También. Sí, la verdad. Empezar madrugando y a este nivel se hace durito, pero bueno, aquí estamos. ¿Qué tal a todos? A ver, la reflexión yo creo que evidentemente tiene que girar por Márquez. Yo tengo que decir que, al contrario que vosotros, yo sí me esperaba que fuera a empezar así el año. Y no me ha sorprendido, me sorprende más negativamente Peco que a lo mejor positivamente Mar, pero yo creo que el titular del fin de semana, en el caso de Márquez, es para esto vine. Para esto vine, es lo que se le fichó y el fin de semana es absolutamente espectacular, le ha salido todo y luego ha combinado cosas del antiguo Mar, como hoy a lo mejor, que a pesar de lo que le ha pasado todos sabíamos que iba a ganar y hoy podría haber ganado por más de 5 segundos de ventaja. Yo creo que es raro verlo en el MotoGP actual y te combina con el Márquez que vimos ayer sábado, ¿no?, en la sprint, que es una victoria muy de Peco, cogió el segundo y no lo soltó, no le hizo falta más, pero combinó cosas del nuevo Mar con el antiguo y con una moto que, bueno, que Peco la conoce más que él y no le has conseguido sacar el partido que Mar ya ha hecho. Solo había que ver hoy las caras de, por ejemplo, de Daliña. O sea, yo creo que es el ejemplo, el espejo en el que mirarse y bueno, ahora toca responder por parte de Peco, pero claro, vienen dos circuitos donde responder es casi imposible a Márquez, que es lo peor que yo pensaría si fuera Peco. Argentina y Estados Unidos, ¿no? ¿Viene ahora? Estados Buah. Unidos, claro. Así es. Argentina Bueno, muy factible para sí, hacer sí. un Aragón 24 y Austin casa absoluta. Y es Ya, que, tío. y es que tengamos en cuenta que Argentina siempre ha sido favorable a Márquez, pero no tanto Sí. como a Austin. Pero es que este año llegamos sin la referencia del año pasado. Claro. O sea, ni siquiera están las referencias del año pasado para que Peco pueda empezar a trabajar, digamos, ya en cierto nivel. Va a empezar de cero, como quien dice. Y encima Marc ha dicho que ha mejorado las curvas a derecha, no sé si lo habéis oído.
O sea, que ha Sí, mejorado sí, el punto débil que tenía el año pasado, que eran las derechas. O sea, que digo, sí. bueno, entonces es como que, no sé, ¿sabes, Peco? ¿Qué pasa, no? Pues bueno, oye, a mí me ha sorprendido, si queréis, bueno, antes de nada, perdonadme, dejadme dar la bienvenida a los del chat, porque siempre lo hago y a veces cuando entráis gente a veces me olvido y no quiero dejarlo. P1 para Antonio, ¿qué tal, Antonio? Muy buenas, resacón de Grande del Fin de Vivido. P1 para ti, P2 para Carlos, el de siempre, mola, los tics mola mucho de los del chat, mola un montón. Y P3 para Carlos Pérez, hello, aquí estamos con el gran debate de este gran premio que ha sido manera arrolladora, de manera arrolladora Márquez. Oye, hablabais de decepciones, no sé si os Sergio, antes de hablar de Alex, de Mark y tal, decepciones, hay varias, pero para mí, a mí es un o sea, a mí siempre me gusta Peco y tal. Yo estoy cabreado con Peco porque, o sea, el Peco ha sido para mí una gran decepción en muchos aspectos. No porque un día ha tenido un día malo, sino porque en el test se presumió un poco de tener un poco ese punto de desarrollador de la moto, que yo estoy más por la 25, que lo dijo también Forcada el otro día en su canal, en Dura la Vita, que habían puesto a Peco a evolucionar más. Él dijo, bueno, no pasa nada, porque la moto es la misma, y como tengo los datos, iremos allí, nos ponemos en modo carreras y ya. Y hoy ha acabado el día diciendo pues que la moto no la tiene por mano, que es diferente que la otra un poco, y unas palabras que en Ducati las han dado por buenas, que han dicho lo mismo, porque he escuchado la línea y a Tardós diciendo no, que hay que ajustarle a la moto y tal, pero digo, tío, pero tan diferente es la moto como para que tengas tantos problemas en el primer Gran Premio y encima no lo resuelvas. Sí que es cierto que es un factor circuito, que ahí los neumáticos en este circuito siempre no acaban de ajustarse bien, pero hostia, me ha parecido una montaña de problemas para alguien que los suele solventar muy bien. ¿Qué opináis vosotros de la actuación de Peco Bañaes, si creéis que ha sido algo influido incluso por el boom Márquez o lo que sé, porque a veces como cuesta explicar lo que le ha pasado a Peco en este inicio de campeonato? Ha habido una charla que me ha parecido súper interesante. Bueno, ya sabéis que siempre graban y graban el sonido de la charla prepodio, ¿no? Están los tres pilotos del podio hablando entre ellos. Y no sé si os habéis fijado que ha habido algo que yo creo que ha pasado desapercibido, pero me ha parecido súper interesante. Sí, cuando han hablado de neumáticos, Márquez ha dicho, yo he puesto o sea, había que poner el blando, igual que hizo en la sprint, digamos. Había que poner el blando iba mejor, y Peco ha dicho, sí, el blando. Y entonces Márquez ha dicho, yo lo tenía claro desde los test. Ya te lo dije, Peco le ha respondido, yo en los test estaba haciendo otras cosas. Sí, y Peco y Marc ha dicho, ya te dije que el blando irá mejor, ¿sabes? Sí. Sí. Pero, Peco... me ha gustado la respuesta de yo en los test estaba con otras cosas. Algo así le ha dicho. Yo en los test estaba con otras cosas. Entonces se confirma un poco eso que hemos dicho del test de Peco, que estaba pues en otras cosas, básicamente, ¿no? Uno estaba preparando el Gran Premio y otro estaba pues haciendo otras cosas, ¿no? Que también lo ha dicho Marc, un poco lo de... lo ha dicho Peco, ¿no? Que no pudo preparar el Gran Premio como debía y todo esto, ¿vale? Pero bueno, voy a poner aquí a... Tienes problemas con la cámara. Ahora, otra vez. Vale. Sergio y Rubén, no os cortéis. Vosotros a atacar, no esperéis que os dé la palabra porque además hoy estoy muy fino, tío. Estoy con una fiebre y tal. Y igual me quedo aquí como la cámara de Roberto, ¿vale? Me quedo aquí un poco congelado, ¿vale? Lo que también sorprende, creo, un poco es el derrotismo de Bagnaia, porque ves sus declaraciones y lo único que él dice es que lo ha dado todo, que ahora mismo no está al nivel y que encima me sorprende las declaraciones que vienen a posteriori. Dice, Argentina no es bueno para mí, es mejor para Márquez, o sea, ya da por hecho lo que va a venir en la próxima carrera y en Estados Unidos. O sea, ese derrotismo, lo que tiene que salir es decir, pues a la siguiente... voy a ir y me voy a intentar... Pues, no, ya da como de esas declaraciones de derrotismo, de decir en Argentina no es bueno para mí. Eso es hasta más sorprendente. Yo creo que, bueno, en este Gran Premio ha podido ir mejor, peor, pero eso me sorprende, la verdad. Sí, Peco es un tío muy raro en general, o sea, es un tío que transmite frialdad. Y yo todo el fin de semana he estado pensando si él estaba derrotado, porque ha transmitido un poco sensación de derrotado, de sobrepasado por la situación, o si simplemente él tiene muy en la cabeza el decir no voy a fallar, no voy a cometer errores, sobre todo en la sprint. En la sprint, si os fijáis un detalle que a mí me llamó mucho la atención,
cuando pasa por meta tercero, levanta el brazo, como diciendo, bien, estoy contento Sí, de sí, este sí, resultado. Sí. Yo estaba Y en es directo como- y digo, y levanta la mano y me ha Sí. sorprendido, ¿sabes? Y digo, Y joder. claro, a mí ese gesto inmediatamente me llevó a este tío le vale, quiero decir, lo que quiere ahora es no fallar, o al menos en las sprint, que ya sabemos que le costó el mundial el año pasado, lo que quiere ahora es no fallar y ir acumulando puntos. Lo que pasa que, claro, una cosa es ir acumulando puntos porque no quieres entrar en la batalla, y otra cosa es que puedes entrar en la batalla. O sea, aquí no ha podido. Yo creo que lo ha intentado en las últimas vueltas de la carrera larga, lo ha intentado con Alex, ha intentado contactar, no ha llegado, no ha sido capaz, y eso es preocupante. Es que, a ver, Totalmente, pero no, no, que sí. adelante, adelante. No, lo que iba a decir que lo que sí sorprende es que Bagnaia, sí, pues este fin de semana intentaba acercarse a Alex y es que ni siquiera podía. Una cosa es decir, vale, no fallo, es tercero, no está mal, pero es que tienes a Alex Márquez también metido ahí de por medio. Cuando en estos casos hablamos de no fallar, yo creo que tenemos que hablar de ser directamente segundo. Y es que no ha estado ni cerca. Cuando se intentaba acercar hoy a Alex, sí parecía que en algunas ocasiones estaba ahí cerca, pero en cuanto llegaba se iba otra vez para atrás. O sea, es que no ha estado ni cerca de intentarlo. Bueno, y es que encima, ahora que recuerdo cosas, Peco ha dicho en sus declaraciones que tenía mejor ritmo que Alex, pero como el tema del neumático, la calor se acercaba y tal. Así es. Pero es que después Alex ha dicho que no, que cuando lo ha pillado Peco es porque no le estaban marcando la pizarra desde su box, que bueno, ha dicho que ha sido un error del box, y él Que ha habido un error. no sabía que venía Peco, si no hubiese tirado más, porque no hubiese dejado, o sea que Peco, que Alex también estaba controlando a Peco, o sea que estaban los dos un poco como el mismo discurso, ¿no? O sea que más o menos el ritmo de los dos pues era parecido, un poco mejor el de Alex si quieres, pero que no tenía mejor ritmo Peco que Alex, parece, por lo que ha dicho Para también nada. Alex después, ¿eh? No. De hecho, yo es que creo que si tú analizas el fin de semana de Peco Bagnaia, te das cuenta de que realmente es un fin de semana muy Peco Bagnaia, de empezar escondido, sin saber un poco que parece que no va, pero bueno, lo que le pasó el viernes, que si queréis lo hablamos luego del tema de las banderas amarillas y tal, que tuvo su traca, bueno, luego lo va solventando, pasó sin problemas por la Q1 y dijo que él, claro, que empezó a trabajar en lo que es la moto, no empezó hasta el sábado por la mañana. De hecho, hay una frase que a mí me ha llamado la atención, que es que estuvimos probando cosas y demás historias el viernes, y como diciendo, bueno, a lo mejor va un poco por la línea que decía Roberto, ¿no? De lo que ha pasado en el prepodio, de yo estoy a otras cosas y cuando me he querido dar cuenta he confiado mucho en el paso que doy siempre y no ha caído, esta vez no ha caído de pie el paso. Yo creo que Peco a lo mejor no le sorprende, o sea, no le va a pillar de sorpresa un compañero como Márquez, aunque tiene declaraciones que son las típicas que te podrías callar, como las que hizo el jueves, de, bueno, no creo que empiece con juegos, bueno, si crees que Márquez no va a empezar con juegos desde el principio, pues a lo mejor te cazan, pero sobre todo yo creo que sí le ha pesado el pensar, confiar mucho en que iba a ser lo de siempre, de bueno, yo el viernes me puedo permitir hasta el sábado por la mañana no ir tan fino y luego ya me pondré. Y cuando se ha querido poner, ha visto que Márquez estaba lejos y que Alex estaba también por delante. No sé, en eso sí que me ha sorprendido, me ha decepcionado un poco. Yo creo que él tiene mucho en la cabeza, no sé si vosotros estaréis de acuerdo conmigo, pero no fallar hasta Jerez. O sea, porque Sí. él los 3 años del 22, 23, 24, las primeras carreras en las que fallaba siempre, ha ido cada vez fallando menos, pero eran las 3 primeras, 4 hasta la llegada a Europa que no carburaba y ya en Jerez cuando se ponía. Yo creo que tiene muy interiorizado ese discurso, pero claro, contra un Bastianini te lo puedes permitir. Contra un Marc Márquez que hoy ya en este fin de semana te ha sacado hoy 9 puntos y ayer 3, y multiplicas 12 por 3 son 36. A lo mejor eso se tendría que plantear de otra manera. Y a ver, es una temporada muy larga, puede pasar de todo, pero yo creo que lo he interiorizado mucho y no diría que es derrotismo, pero sí que es realismo excesivo. Que él se ve que en Argentina y en Austin es casi imposible. Es que Peco, yo creo que, por lo que he notado este fin de semana, creo que tiene muy interiorizado esas cuentas que hemos hecho todos, o bueno, yo por lo menos las he hecho, de este circuito es para mí, este circuito es para él, este es para mí, este es para él. Entonces, como le he visto como muy en la cabeza, los 3 primeros son suyos y luego ya vendrán los míos. Pero claro, o sea, yo estuve haciendo esas mismas cuentas y a mí esas cuentas me salía que había más circuitos de Peco que de Marc. Estaban casi empatados, pero había más de Peco que de Marc. Sin embargo, mi apuesta era que Marc iba a ganar este mundial.
¿Por qué? Bueno, pues por cosas como las de hoy. Hoy Marc ha ganado en un circuito que era suyo, pero es que Pecco no ha quedado segundo. Ya. Es que el segundo ha sido Alex Marquez, entonces ahí se te van puntos. Por no hablar de que luego cada vez que hay una condición, que eso también ha pasado aquí, cada vez que hay una condición un poco diferente a lo óptimo, eso juega a favor de Marc siempre. O sea, aquí ha hecho un calor tremendo, porque si os fijáis en los tiempos, no se ha batido el récord del circuito. No. Quiero Es un decir, fin de sí, más semana, no Sí. como el de Motorland, pero en esa línea, ¿vale? Un fin de semana de problemas de calor. no de tan neumáticos. exagerado, no tan exagerado, Exacto. pero Hemos ido un poco en ese escenario en las que los datos del test y del otro Gran Premio no valían al final no valían para nada porque el calor que hacía aquí, yo hice el previo y avisé, oye, que hace el calor y tal, ¿no? Y ya avisé que podía ser bueno para Marc en el previo, pero no me esperaba tanto, o sea, después de tantos días entrenando, y sí, había 10 grados más o 8 grados más, pero ha sido clave para que el Michelin se salga de sus cánones, de sus rangos, y han tenido problemas. Las Aprilia han estado un segundo más lentas, las Honda un segundo más lentas que la previsión, y el que más se ha acercado a los tiempos de los test ha sido Márquez. O sea, el que menos ha perdido en este contexto de calor respecto al test ha sido Marc, y tampoco ha sido los tiempos del test, han sido más lentos. O sea que ha sido un escenario pues complicado, pero de esos que van saliendo durante el año, ¿sabes? O sea que se puede llamar normal el escenario porque sigue pasando muchas veces, ¿sabes? Que Marc ha dicho, no, hemos ganado ahí con todo en pista, sin cosas, sin factores externos. Dice, hombre, el factor externo del calor estaba allí, pero es cierto que siempre va a estar ahí, porque va a todo circuito que va a pasar lo mismo, y Michelin siempre es claro. así, o sea que... Esa es la cosa. De hecho, si miras el tiempo total de la carrera, que lo he mirado antes, solo ha sido 3 o 4 segundos más rápida que la de 2023, porque recordaos que el año pasado llovió, o sea que solo hay que comparar con la anterior. Ese dato que interesante porque... había desgaste de neumáticos en aquella época. Fue 4 o 5 más lenta que la sprint, que la del año pasado. ¿Sabes? A ver, hay que poner un asterisco muy claro, y es que Marc podía haber ido más rápido. Quiero decir que la carrera podía haber sido más rápida, pero bueno, podía haber sido 4 o 5 segundos más rápida. Pero el año pasado también Bastianini dejó las últimas 2 vueltas. Bueno, siempre pasa eso, ¿sabes? Bueno, más o menos, pero siempre los primeros, hoy, por ejemplo, Márquez, Alex ha llegado a 1 segundo y pico, y en verdad pues eran... No, el sprint podían haber sido 3, ¿no? Porque se dejó ir en la última vuelta, ¿no? Es cierto, es cierto. Oye, decía los puntos, Rubén, 14, vamos a dejar... Son 14, 23, 37, o sea, 14 puntazos ya 14. El primer día, ¿eh? Que fíjate lo que puede cambiar con Pecco. Multiplica por 3, 42. Por 3. Sí. Ah, vale. Por 3. Vale, por Austin y por Argentina, ¿no? Vale. No. Claro, 14 puntos cuando Pecco en la carrera larga era donde él vivía de la carrera larga, ¿no? Y aquí, claro, de pasar a empatarle, porque si hubiese quedado primero Pecco y segundo más, le hubiese empatado a puntos con los 5 que él sacó el sábado, los 5 el domingo, por el primero y tercero del sábado, pero claro, es que no, a vuelta cada tercero, y está a 14 puntos, que son puntos ya, que Marc. Claro, a mí me sabe mal decir esto, pero Marc no es Martín, ¿sabes? O sea, no sé, me sabe mal decirlo, pero el rival ha cambiado, y cuando Pecco está mal, Jorge y Marc va a ganar, pero cuando Pecco está bien, lo que decía Roberto, Marc va a quedar segundo. Bueno, en principio, ya veremos si no, porque a ver, esto que ha hecho de curvas a derechas también es bastante interesante. Por cierto, ahora hablaba Rubén. Rubén. Que a él le ha molestado mucho ser tercero. Si os fijáis en una frase que ha hecho en la rueda de prensa, ha dicho, no estoy aquí para ser tercero, directamente. Sí. Y él lo ha dicho mucho, bueno, en Dazón lo ha dicho directamente, no, es que mi objetivo era segundo, no era tercero. Él eso le ha y él, como tú bien decías, que ayer celebró, hoy cuando ha pasado por meta no estaba contento, para nada, estaba contento. O sea, se le ha visto en un gesto pues sí, ahí sí que había cierto derrotismo. Hoy, la carrera de hoy sí le ha trastocado un poquito los planes. La de ayer, ¿no? La sprint, pero esta sí que es de las que no te duelen, pero dices, te deja la duda, porque además Márquez juega mucho con eso, decir, bueno, si yo he hecho esto aquí, ¿qué no te haré la semana que viene o la siguiente? Es que yo creo que la clave también ha estado en la diferencia que se ha visto que Marc podía tener en la carrera de hoy, porque hasta la sprint de ayer, el propio, no sé si escuchasteis ayer unas declaraciones de Daliña, que decía tras la sprint que no creía que la diferencia en este circuito entre Pecco y Marc estuviera siendo tan grande, que él encima cree que hay otros circuitos mucho más de Marc, que ahí sí que va a marcar mucho más la diferencia. Pues claro, si hay más circuitos todavía más de Marc, pues
a ver qué diferencia marca, porque la diferencia de esta carrera ya ha valido. Sí, es que este circuito era de los de Marc en esa quiniela que tampoco tiene demasiado sentido, pero bueno, en esa quiniela este circuito era de los de Marc pero con dudas. O sea, no era de los de Marc clarísimos como Austin o como Sasserring o como todos esos. Entonces, a mí lo que me preocupa, si fuese Pecco me preocuparía, es lo lejos que ha estado. O sea, ha estado muy lejos de competir contra Márquez. Y eso es, no sé. Sí, sí. Supongo que él lo justifica en el test, en que no ha podido probar, en que supongo que lo justifica por ahí, pero ha sido ver, muy duro, ¿eh? A ver, en este Gran Premio, lo que trae Michelin, o sea, Pecco tiene un problema de técnico dependencia, que siempre digo yo, que es muy bueno, pero necesita la moto perfecta siempre, ¿no? Es un poco como Lorenzo, ¿no? En ese aspecto, todos los técnicos van un poco de este palo. Entonces aquí siempre, el neumático que trae Michelin delantero no acaba de ajustársele a él bien, siempre le pasa, y en este Gran Premio no ha podido trabajar en eso, y él incluso sabiendo que quizá era mejor el blando ayer, la sprint y tal, él tiró del duro porque es su neumático. El neumático duro es un neumático. Intentó solucionarlo con el duro y al final tiró que recular y volver al blando hoy. Que hoy cuando ha puesto al blando he pensado, bueno, pues carrera perdida porque su punto fuerte es la frenada. ¿Qué va a intentar? ¿Hacer más paso por curva? ¿Hacer más pilotaje diferente para aprovechar el neumático? Bueno, igual lo hace, pero ya no será el Pecco que se necesita para doblegar a Alex y a Mar, o sea que ha sido un tema pues bastante habitual, que pasa mucho. Yo los vídeos que hago siempre lo comento. Hay más grandes premios que pasa, me creo que en Silverstone pasó también el año pasado, en alguno más de estos que le va bien a él pasó, que el neumático no lo acaba de cuadrar, de lo que trae Michelin, pues no le cuadra. Pasa a muchos pilotos esto, a casi toda la parrilla le pasa. Lo que pasa es que nos fijamos en Pecco porque le pasa, a Márquez le pasa poco esto, o si le pasa es mucho menos trascendente, porque no, ¿sabes? Porque él se adapta más y le da igual, si el neumático patina, pues él la aguanta, básicamente. Pero es cierto que lo que le pasa a Pecco le pasa a mucha gente, pasa que no nos enteramos porque de los últimos o de los otros pilotos casi no se habla tan técnicamente como se habla de los tres primeros, básicamente, ¿no? Pero bueno, decepción para mí, veremos qué va a pasar. Es primera carrera, hay gente que... Sí, Didi, Rubén. No, que no estamos hablando de la frase de Bagnaia hoy. A ver. Que no la hemos pasado por alto. La de Márquez está jugando con nosotros en la carrera. Ay, espera, es verdad. Que esa frase es... Porque bueno, cuando la dices la primera vez, dices, vale, puede tener su sentido, pero cuando ya el propio Márquez te ha dicho lo que ha pasado y sales en Dazón, te vuelven a preguntar y lo sueltas otra vez, queda muy raro. O sea, bueno, ¿no te recuerda a otra frase? Después... Sí, a una frase de hace 9 años y medio. Sí. es la misma vibra. He pensado en Valentino. Es que ha sido la misma frase y la misma situación, según ellos. Sí, pero, hostia, está claro que Márquez no ha jugado con nadie, ha tirado para atrás por el neumático, o sea, no hay duda en eso, creo, ¿no? ¿O qué pasa? Pero ahí está. Pero es que tú lees o sea, la justificación para decir esa frase, dice, Márquez está jugando con nosotros y la siguiente frase que dices, podía haber ganado por 5 segundos. O sea, desde ese punto de vista tiene sentido, porque vale, podía haber ganado por 5 segundos. Sí. Pero él sabe perfectamente lo que le ha pasado a Márquez. Quiero decir, o sea, tú puedes, Pecco, que elige muy bien las palabras, él puede elegir decir otra cosa. Y no pasa nada. Es que el corralito, en la pantalla esa que se reúne, le ha dicho, no, que la presión y tal. Se lo ha dicho, yo he escuchado que se lo ha dicho directamente. Claro. O sea, que Pecco lo sabía, después lo ha repetido. Bueno, luego ha sido al Media Scrum y lo que ha dicho a los periodistas es lo mismo. Ha vuelto a decirlo 3 veces, lo de ha jugado con nosotros. Y pensaba, eso es lo que a mí me ha sorprendido. A veces Pecco peca de esto de decir cosas que la lía, ¿no? Lo pasa muchas veces. Igual en el Twitter me han dicho, no, lo dice en el buen sentido de que tenía potencial y ha jugado, pero no en el sentido peyorativo. Digo, bueno, puede ser, pero cuesta mucho diferenciarlo para nosotros, ¿sabes? Que no ha sido en doble sentido, ¿sabes? Pero bueno, no sé si yo también creo que lo he dicho en el buen sentido, Yo también creo que lo he dicho en el buen sentido, pero a mí lo que me sorprende es la elección de palabras. Claro, porque es que yo estoy ahí. Es que lo ha podido podría haber cambiado y ha vuelto a seguir diciendo lo mismo. Claro, eso es lo que quiero decir, que lo puede decir en el buen sentido una vez, pero cuando lo repite y otra vez y siempre con las mismas palabras, iba a decir que suena a discurso aprendido, pero claro, no puede ser un discurso aprendido porque él no sabía lo que iba a pasar en la carrera, digamos, ¿no? Pero no sé si en su mente él piensa que Márquez ha frenado para proteger a su hermano o qué, pero vamos, yo no veía ni con protección ni sin protección, yo no veía a Pecco atacando a Alex, Porque yo he leído a gente que teorizaba
con que, claro, si Pecco veía a Marc segundo, se podía a lo mejor calentar un poco y, ¿sabes lo que te quiero decir? De que le veía delante y provocar su error. A mí me parece ultra cogido con pinzas, pero habrá gente que te compre ese discurso. Hostia, Siempre habrá- Bueno, si es eso. Ya, pero o sea, el problema si hay- de los neumáticos está claro que estaba. Entonces, Sí, claro. y está, Es que Sí, ha claro, parado en sabemos- vida recta, ha parado y se ha puesto detrás. Es que era, Además, vamos. que si ha intentado eso, es una cosa, es una táctica totalmente legítima. O sea, yo puedo intentarlo si quiero. Sí, O sea, no me estoy interponiendo en tu camino. Si yo voy muy sobrado sobre ti y te quiero poner la zanahoria para ver si tú te picas y te caes y así pierdes más puntos, no estoy Es haciendo que- nada fuera de eso. Claro, pero Yo- si hace eso, en realidad sí es jugar con ellos, pero en realidad lo estaba Sí. haciendo por otro motivo, que es el de la presión de los neumáticos. De todos modos, Eh, desde el principio, yo por lo menos lo he tenido bastante claro. Desde el principio, cuando al principio ha habido un poco de confusión, yo he tenido bastante claro que lo que le pasaba era eso, porque él en el momento en el que ha parado para dejar pasar a su hermano, se ha puesto a mirar para atrás. O sea, cuando tú tienes un problema mecánico, no miras para atrás. Tú te empiezas a maldecir y a darle golpes a todo a ver si se arregla, pero no miras para atrás. O sea, en el momento en el que Totalmente. miras para atrás, está claro que le estás dejando pasar. Pero yo soy de la teoría de que a Pecco, esta situación de buen rollismo que ha implantado Ducati, que ahora te me preguntaré por eso, no le gusta. A él le gusta la tensión. A él siempre ha dicho que su mejor rendimiento lo saca cuando se meten con él. Y yo no sé si Pecco cabe pensar de que no me interesa este buen rollismo, tío. Vamos a liarnos ya, nos enfadamos. Está porque provocando es para- que, vamos, ¿sabes? Es que llega a pensar eso, tío, porque lo de Ducati es exagerado. Yo en los vídeos dije, no, que Ducati está implantando un discurso de buen rollismo, que todos dicen lo mismo, vamos de la mano, todo es fantástico. Hoy se ha visto Tardocci que iba allí a Marca a decirle algo. En Dazón le ha dicho que no sea tan eufórico. No sé si lo ha dicho o no, no sé si al final es cierto eso o no, No, yo- pero como que yo ha ido creo a que- decirle algo a Marc. Yo creo que eso iba más por el Michelin, yo creo que iba, ¿eh? Porque, En el- porque en sí que- el- cuando en en el corralito, cuando van a ir vale. la conversación y tal, le hace medio gesto así con el tal, yo creo que lo que le Así. está diciendo es, ahora no vayas ahora aquí a decir que Michelin De tal y no Michelin. sé cuál, porque de repente... ¿Lo ha hecho así? porque no ¿Lo ha puedes hecho que- así? ¿Con el dedo? Así, Sí, sí. claro, le ha hecho así con la boca. Esto de cremallera, sí. Sí, de cremallera, de ahora chitón, yo creo que lo que está diciendo es, ten cuidado con lo que dices de Michelin, que nos llega un email, que eso pasa. Es que en Dazón han dicho que le está diciendo que que no lo celebre tanto, lo que sea, lo que han dicho en Dazón, ¿no? Entonces, claro, yo pues me lo he cogido por bueno, ¿sabes? Pero No, igual tiene sentido también que sea lo de Michelin para que no critique lo del neumático, o la teoría, o más que el neumático, la política, ¿no? de la regla, ¿no? Al final, que es lo que hace, ¿no? Que al final, la regla, ahora no vamos a extendernos con esto si queréis, pero al final un piloto tiene que parar porque la regla de Michelin es que no puedes correr tanto solo, ¿sabes? Tienes que... O sea, que al final ha sido una situación a nivel deportivo patética por la parte de Michelin, pero bueno, eso ya... Lo de hoy debería marcar un antes y un después, ¿eh? Hemos visto un piloto líder que podría haber sido por 5 segundos, tener que ceder la posición. A ver, la ha cedido también porque sabía que iba a ganar, o sea, tener la tranquilidad, pero el propio Márquez, no, creo que nos acordamos todos, ¿no? Ya lo hizo en Asen el año pasado. Con Dillan Antonio dejó pasar y no le salió porque le faltó una vuelta. Hoy tenía la cuenta bien hecha, pero eso debería ser para que le dieran una vueltecita, porque claro, es la anticompetición. Decían, bueno, es que si no os habría ido y al menos hemos tenido emoción. Ya, pero es una emoción ficticia absolutamente, porque le hemos visto ahí 20 vueltas como le podríamos haber visto delante y hubiese lo mismo. Sí, pero también yo aquí quiero decir que la regla se sabe cuál es antes de empezar, ¿no? O sea, quiero decir que si ha habido este problema es porque de entrada su equipo le ha puesto la presión más baja de la cuenta. O sea, y por eso ha habido ese problema. Pero se ha explicado, Gigi lo ha explicado. O sea, hoy la temperatura ha sido más baja de lo previsto, que también estábamos en el directo y yo lo estaba diciendo, y Zaskun decía que era más calor, y decía, bueno, puede ser, aquí estoy con los datos de MotoGP y es inferior la temperatura, o sea, algo está pasando, ¿no? Es que se ha nublado y yo creo que eso es lo que ha cambiado la película. Sí, pero ya estaba nublado cuando estábamos con este debate, estaba nublado y Zaskun decía, no, 2 grados más que ayer, ¿no? Hay 5 menos o 6 que ayer. Y eso es lo que ha pasado con Marc, han hecho el cálculo
por la temperatura que se ha bajado más de lo previsto para hoy. O sea, no esperan que subiese tanto, dijéramos. No ha sido tanto como lo previsto y por eso se han equivocado, Roberto. Lo ha explicado Gigi Daliña hoy, diciendo pues que... Yo no discuto que se hayan equivocado, pero que todos se podían haber equivocado y se han equivocado ellos, ¿no? O sea, bueno, vete a saber por decir, detrás. Es que detrás cambia mucho la cosa atrás, ¿eh? Cambia mucho. Bueno, pero Alex Márquez, por ejemplo, estaba también rodando solo y ha estado rodando solo toda la carrera, digamos, porque al principio rodaba sin nadie delante porque Marc se había ido y después ha rodado solo y no ha tenido problemas. Quiero decir que ellos han cometido un error, ellos saben cuál es la norma y, bueno, pues yo estoy de acuerdo en que queda muy artificial, o sea, queda muy raro un piloto que va líder destacado de repente se tenga que dejar pasar, pero es como si echas menos combustible de la cuenta. Oye, pues si echas menos combustible de la cuenta no puedes quejarte después de que te has quedado sin combustible. Es que has echado menos de la cuenta, o sea, eso lo tenías que haber medido tú bien. Vamos a hablar de otra excepción. Vamos a cerrar el capítulo. Si quieres añadir algo de Pecco, digo, porque llevamos 35 minutos y solo he hablado de Pecco, tío. O sea, hostia puta, tío. Vale, Pecco, no, me cae. Por acabar, Pecco tiene una forma muy extraña de competir que yo la entiendo. O sea, yo creo que es un piloto muy difícil de descifrar, pero creo que estoy descifrándolo. Es un piloto que siempre se adapta al nivel de su rival. Siempre, si tú te fijas, los dos mundiales que ha ganado y el que perdió al final, nunca va sobrado. Incluso momentos que tú dices, debería haber ido sobrado contra Quartararo en Yamaha, debería haber ido sobrado. Pero me da la sensación de que Pecco nunca va sobrado, siempre se adapta un poco al nivel de su rival. Entonces, si el nivel de su rival es un poquito más alto, él lo sube, se pone a su altura, y si el nivel es un poquito más bajo, él no tiene ningún problema en bajarlo, pero no voluntariamente, sino porque su mente funciona así a la hora de competir. Entonces, me da la sensación de que este reto igual se ha dado cuenta de que le está quedando un poco grande. No lo sé, quiero ver más carreras porque solo es la primera. Pero esa forma de competir... Perdona, Roberto, 3 minutos y vuelvo, 3 minutos. Seguir con el tema por favor. Vale. Que mi hijo me ha pedido una cosa y no puedo decirle que no. Perdonar, cosas del directo, tío. Perdonar, Ahora vuelvo a que nada, esa forma de competir de Pecco, que yo la puedo entender bastante, no es propia de un superdepredador como es Marc Márquez, que da el máximo y punto, y a mí me parece que le puede pasar factura. O sea, me parece que se está dando cuenta que le queda un poco grande el escenario. Lo que pasa es que, a ver, es verdad que tiene esa forma de competir que yo creo que sobre todo lo hemos visto en los 2 últimos años, pero bueno, el primero fue también, o sea, el año de la remontada que de Quartararo fue también por necesidad, porque cometió él también muchos errores y luego cuando se vio para remontar que no le quedaba otra. Yo creo que hay una parte de eso, de que le ha podido no venir grande, pero ha visto, vale, lo que te cuentan de Márquez es verdad, aunque le conozcan todos, parece mentira, pero no es lo mismo verlo de lejos que tenerlo al lado. Pero de la misma forma también te digo que haríamos mal en pensar que, claro, que si llega, yo que sé, a Jerez a 35 puntos, ya a lo mejor está esto acabado. No, yo creo que Pecco llegó al momento, dará con la tecla y dará mucha guerra. Y no descarto, pues, yo que sé, que gane 3-4 carreras seguidas, y porque Pecco es así también, porque cuando se le da la chispa no hay quien lo pare. Pero es verdad que, sobre todo, es que el resultado no es un mal fin de semana, son sensaciones, ¿no? Sobre todo la que nos deja, de decir, con la lengua fuera. A mí más las sensaciones un fin de semana con la lengua fuera. Y hay que ver en Argentina y Estados Unidos, yo creo que tiene que apretar por lo menos para ser segundo. Es que no creo que se pueda permitir otros fines de semana que se le cuele otra gente ahí. Esta es la clave. Argentina las va a pasar. Yo creo que Argentina las va a pasar. Que Argentina no es un circuito bueno para él y que encima es un buen circuito para Marc. Pero y ya no solo por eso, sino por el tema de los datos. Él depende mucho de los datos. Su fin de semana consiste en poner a punto la moto. Y a todos los circuitos va a llegar ya con una base, salvo a este y a alguno más que hay por ahí, Breno y alguno más que hay por ahí. Entonces, por ahí puede cojear en Argentina. Y con respecto a los neumáticos, hoy en Italia, creo que ha sido Corrientes de los Sport, dice que, o sea, ya da casi como oficial que Pirelli entra en 2027. O sea, que podría anunciarse en las próximas semanas. Que lo estuvimos hablando hace un par de debates. Sí, tengo entendido que se va a anunciar la semana que viene, antes de Argentina. Tengo entendido, pero... El 27 por eso, ¿no? Sí, claro. Sí. O sea, Michelin tiene contrato lo que queda de este año y el siguiente. Pero, de todos modos, yo sobre esto también digo otra cosa. Otra vez en un
panorama complicado, porque había calor, era un gran premio complicado, apenas hemos tenido caídas en MotoGP, ¿eh? O sea, en la carrera ha habido dos y en la sprint hubo una. Quiero decir que los que hemos visto la carrera de Moto3, aquello ha sido un desastre y allí está Pirelli. Quiero decir que los que tenemos callo en la Fórmula 1 y aquí estamos tres, sabemos de qué va Pirelli. Sabemos de qué va Pirelli. La gente en MotoGP está muy ilusionada con Pirelli, pero sufrir, de Málaga, ¿no? de Málaga Y la Málaga. gente de Fórmula 1... Vale, vamos con otras decepciones antes de hablar de las alegrías. Esta es dura, pero es lo que hay, o sea, es las redes. ¿No? Bueno, las redes, no son las redes, son las redes sociales de ellos mismos, porque Pedro Acosta ha sido otra de las decepciones del día KTM. Yo creo que KTM es... Bueno, no sé si decirlo muy grande, por la web muy grande, porque Honda está mejor que KTM y estoy contento por mi Honda, que soy mi hondero yo. Pero estaba viendo Twitter aquí antes del vídeo y digo, hostia, vaya imagen de Pedro Acosta hundido. Yo tengo una foto como esta, una carrera que hice que me fue mal. Así por atrás, hundido, que la puse para mostrar mi estado de ánimo. Y luego te vas al de Ducati, tío, y claro, los memes, tío, del quién es Márquez, ¿no? O sea, esto es un poco coña, ¿no? Pero a Ducati poniendo las fotos estas de Márquez, obviamente alegría total, y Pedro Acosta con esa bajón, tío, que ha tenido, al final se ha caído, han tenido problemas, KTM, bueno, pues no están arriba. ¿Qué opináis, chicos, de KTM, de Pedro Acosta, de Dani Pedrosa, de todo lo que se ha hecho de KTM, que no paran de evolucionar, que Paul Espargaró está todo el día en Dazón, que la moto evoluciona, que evoluciona? Yo no lo he visto por ningún lado, igual me he perdido algo, pero situación de Pedro Acosta y KTM. Roberto, Sergio y Rubén, ¿qué tal? Bueno, yo creo que Pedro... Ostras, yo creo que... Sí, no, iba a decir que Dale, Pedro dale. ha hecho justo lo que él dijo que no tenía que hacer y todos estábamos de acuerdo con que no tenía que hacer. O sea, caerse en las primeras vueltas de una carrera desesperado intentando ganar posiciones. Es el Pedro del año pasado. Yo lo puedo entender. A mí Pedro me parece un súper piloto. O sea, me parece un piloto que si tuviese la misma moto que Márquez estaría a la par con Márquez. Sinceramente lo creo. Pero a mí me da un poco de rabia este MotoGP. A mí me da un poco de rabia que nos estamos perdiendo a historias, nos estamos perdiendo a grandes pilotos, nos estamos perdiendo a Pedro Acosta, nos estamos perdiendo a Quartararo, nos estamos perdiendo también un poco a Mir, nos estamos perdiendo a grandes pilotos porque nos perdimos a Márquez, los últimos años de Márquez hasta ahora que ha llegado a Ducati, pues nos los perdimos también. Me da un poco de pena que ya llevemos tantos años de que solo puede ganar una moto, básicamente un equipo, pero desde luego la actitud de Pedro en esta carrera no ha cambiado. Yo entiendo que esté frustrado, yo entiendo que debe ser desesperante, pero ha cometido otra vez el mismo error que el año pasado cometía en muchas carreras y que él mismo dijo que iba a arreglar. Entonces no es el camino. Entiendo su frustración y la comparto, pero no es el camino. El primero de los errores de Acosta, que ya hacía el año pasado mucho, son las salidas. En las salidas pierde siempre bastantes posiciones, se mete ahí en jaleos y claro, luego acaba pues en caídas o así. Él mismo ha dicho que la moto rodando solo no va mal del todo, pero que en cuanto tienen aire se meten con pues ahí con varios pilotos que la moto es mucho más difícil de conducir y claro, esto lleva a errores como los de hoy. Ayer fue la mejor KTM en la sprint y es lo que se espera, pero no era la forma de empezar una caída hoy. Pero el primero de los fallos es la salida y eso es uno de los errores que él dijo que tenía que mejorar este año y por los que hemos visto en estas dos de hoy sigue exactamente igual en la sprint y en la carrera. Yo estoy de acuerdo completamente con los dos, me parece muy acertado el análisis de que es el mismo Acosta que el año pasado. Yo creo que esa es la peor noticia para Pedro, también para KTM, porque está claro que cuando Acosta desaparece, KTM desaparece también, más o menos. Te puede salvar alguna actuación tal. Hoy, por ejemplo, Bastianini noveno, que le dábamos por perdidísimo y ha vuelto a tener un final de carrera de los suyos, que de hecho él estaba muy contento, decía, mira, por fin, o sea, lo he mantenido, el final de carrera de la Ducati lo tengo aquí también, pero bueno, es que salvo esas cosas, si no está Acosta, la situación de KTM es complicada. Yo me lo esperaba un poquito mejor aquí y creo que han estado peor de lo que ellos mismos esperaban.
Y Pedro, cosas a solucionar, evidentemente, sobre todo eso, ¿no? Ese trabajo que tiene que hacer de pausa, de relax. A ver, va también en la edad, no deja de ser un chaval que le sobra la fogosidad por todas partes, es que es normal, y la frustración de que él piensa internamente, bueno, después de la polémica de la revuelta, que ha sido hoy muy sonada también en redes otra vez, pero yo creo que él piensa internamente, como lo pensamos muchos, como bien decía Roberto, de que si estuviera la misma moto que Márquez, pues le estaría plantando cara hoy probablemente, pero no es así, por desgracia, y tiene que entender dónde está, que le queda un camino largo y que tiene que tranquilizarse y intentar no cometer los errores de hoy. Afortunadamente, bueno, también le puede beneficiar, entre comillas, que está en KTM y que no se espera que luche por un mundial. O sea, esa presión no la tiene, los focos están en otro lado y yo creo que él tiene que aprovechar eso a favor para decir, bueno, vamos a tomar las cosas de otra manera y enfocar las carreras de otra forma. De hecho, él dijo en pretemporada, además de decir algo que ya no ha cumplido, que es lo de que no se quería caer en las primeras vueltas de las carreras, también dijo una cosa que me pareció muy interesante, que quería cambiar su estilo de pilotaje. Sí, es que... Sí. Bueno, de hecho lo ha repetido ahora, Sí, que pero es quería que- cambiar su estilo, que quería hacerlo menos picudo, por así decirlo. Él entraba Sí. siempre muy por dentro a las curvas y claro, no ha dado tiempo a verlo porque yo por lo menos no lo he visto porque no lo han enfocado apenas, pero... Es que la caída, según ha explicado Pedro, va un poco en esa línea, de ese cambio de pilotaje, que es lo que yo he escuchado, que ha querido cargar mucho atrás el neumático y cuando ha pasado el peso delante es como que esa transición no la tiene controlada y se ha caído por esa situación, ¿no? Ha querido hacer una frenada en un momento que estaba pilotando de otra manera y esa transición la ha hecho caerse. Algo así he escuchado. O sea que podría ser que se haya caído por un cambio de algo que no está acostumbrado, ¿vale? Pero de todas maneras, obviamente, él no es de los pilotos que se conforma y mete ruedas ya. Es un caníbal remontando y adelantando, como es Mark en este aspecto. O sea que calma seguro tampoco ha tenido, ¿sabes? En ese momento, pero bueno. Pero hay Por que ver la cierto- situación de Kate. Dale, Robert. Iba a decir que, por cierto, ha habido gente criticando bastante a Viñales porque ha habido un momento en el que se le ha enfocado y estaba peleándose con Chantra, ¿no? Y Sí, ha habido sí, gente criticando a Maverick, que cómo podía estar tan atrás, pero luego ha estado a punto de puntuar, ¿eh? O sea, luego tanto él como Bastianini han ido los dos hacia arriba y Maverick creo que ha llegado a estar en un punto y al final lo ha perdido con Fabio. Pero bueno, Sí. el tío, o sea, no ha estado tan Pero- hundido como esa imagen peleando con Chantra que le han cogido justo en el peor momento. Sí, pero es que en la sprint era Bastianini el que se quedó a la par de Chantra ya en la clasificación. No sé si se quedó a 0,5 de él. O sea, hay que ver un poco la situación de KTM en sí, porque creo por las declaraciones también de Paul, de Dani en Dazón, parece que lo fían todo a Acosta. Hoy han dicho, bueno, pues sí, es que Acosta, que es el piloto que tenemos, se ha caído, entonces, bueno, nuestras posiciones no han sido las mejores. Jobar, creo que tienen 3 pilotos, o sea, como para fiarlo todo a Acosta, la situación, hoy Bastianini se ha remontado, pero pues eso, la imagen que se ha visto de ellos, ayer, la imagen de Viñales con Chantra, ayer quedando pegado a él, en las últimas posiciones, en la clasificación el sábado tampoco fue bien. Es una imagen dura y fiarlo todo a Acosta, creo que la imagen en sí de KTM tiene que mejorar. No pueden fiarlo tampoco todo a Acosta, que lógicamente va a estar ahí y va a hacer picos de resultados buenísimos porque es un piloto top, pero creo que tienen que dar un paso adelante pese a la situación que tienen. Sobre todo porque con la parrilla tan conjunta como se ha quedado, que en la última tertulia lo decíamos, que era lo que podíamos sacar del test, el problema de esto es que ya no tienes a donde Yamaha para amortiguar la caída abajo. Si lo haces mal, te engullen, te van engullendo y te ves, bueno, Viñales, sí, está 16º, al final han acabado 20 pilotos, quiero decir, bueno, y uno de ellos es el propio Acosta, que luego se ha levantado y ha remontado, que no ha hecho mal ritmo, de hecho, al final Pedro Acosta, pero es verdad que el problema que van a tener ahora las marcas es que en un circuito que se te dé mal, va a ser muy sonado que se te dé mal, claro. Sí. Y Bastianini tiene problemas, ¿eh? O sea, le ha venido Dios a ver por el tipo de carrera que ha sido, pero Bastianini tiene problemas y yo creo que va a sufrir de aquí en adelante, ¿eh? En carreras más Totalmente. normales. Hoy finalmente ha remontado, pero es que en la clasificación creo que fue 20º y en la sprint es que no remontó, solo adelantó a Chantra, creo, y es duro, ¿eh? Para un piloto como Bastianini, que el año pasado estaba luchando ahí con Marc, Pecco y Jorge.
En la sprint fueron 13 vueltas, se quedó a 23 segundos, 24. Sí, sí. Hoy a Don Step han dicho que han hecho cosas y tal, bueno, pero también se lo ha encontrado un poco, es un poco que se lo ha ido encontrando también el día, como que se ha sorprendido el mismo, ¿sabes? Pero bueno. Oye, decepciones, no sé si también es decepción lo de Quartararo, porque ¿qué pasa con Miller? Se ha enfadado se ha enfadado, no, pero se ha pica con Miller, con Viva Miller, porque le ha comido un poco la tostada ahí, ¿no? En el fin de semana. Yo me esperaba más de Quartararo, obviamente ayer lo hizo mejor que hoy ha sido un dramón, pero también Yamaha, al final no sé si el discurso es justo decir que de las que no son Ducati la que más ha avanzado es Honda, no sé si lo pensáis, bueno, Aprilia también, pero Yamaha no, o parece que no, o Miller, es que no sé, es como definir lo que ha pasado con Yamaha y con Miller. ¿Visteis las declaraciones de Quartararo diciendo que había cerrado, bueno, había cortado el cerebro? Desconectó el cerebro, decía que ¿Desconectado el cerebro? desconecta más el cerebro que ellos. Sí. Es como... De todas formas, Miller va bien, o sea, Miller va muy bien con esta moto, Le gusta, ¿eh? pero demuestra la importancia también de la quali, porque hace la vuelta a rueda de Pecco, que además Pecco le dice ponte aquí, hay que hacerla, pero bueno, vas a rueda de Pecco, y luego, quiero decir, su fin de semana al final no es tan... no es no tiene tanto potencial, digamos, Ya, porque él ya. ha salido muy arriba. En las primeras vueltas se le ha visto porque ha estado metiéndole moto Ogura, ha estado rodando ahí cerca del podio y tal, y luego ha hecho la típica de Miller de irse para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, Y y a caerse. veces se cae y a veces acaba rozando fuera de los puntos, ¿no? O sea que, pero claro, se ha dejado más ver por el tema de la clasificación y de la rueda de Pecco. Así Lo que es, pasa- el sábado creo que Quartararo clasificó 10º, pudo remontar un poco en la sprint, pero es que hoy en la primera vuelta se ha ido automáticamente muy para atrás y ya dice que ha sufrido mucho con el calor, ha sido una carrera un poco desastrosa, que los dos pilotos, bueno, y sobre todo Quartararo, que lo consideramos un piloto top, esté entrando en los puntos justo cuando tiene otras Yamahas por delante, bueno, en este caso la Yamaha de Miller por delante, es Y duro. Oliveira también ha quedado por delante hoy. Bueno, y Oliveira, claro. Lo que De pasa hecho, es han que quedado Quartararo, las dos pramas delante de las dos Yamaha oficiales, porque lo de Rins eso es es. Sí, expediente Oliveira X. justo por delante. No, Rins, no sé si habéis visto las fotos, tenía una quemadura tremenda en Sí. la pierna. Ha sufrido con el calor. No sé si la Yamaha en eso será un poco tal. Yo la carrera de Quartararo sí que la pongo un pelín en cuarentena, porque es verdad que ayer estuvo bien, o sea, estuvo pues más o menos donde le tocaba estar. De hecho, él decía entre el top 6 y el top 9, bueno, pues estuvo ahí, cumplió con las expectativas que él tenía. Hoy dice que es que, bueno, la primera vuelta casi muy mala, que ha perdido posiciones, y luego ha dicho también que los neumáticos mal, ha dicho que, lo tengo aquí delante, que tuvo problemas de agarre desde el principio y que delante ha tenido que poner la goma dura, que no le convence mucho, porque la blanda habría colapsado directamente. O sea que yo creo que ha sido más sobre todo eso, el tema de que él no se encontraba. Pero es verdad que, hombre, Yamaha apuntaba más en Sepang que aquí en Tailandia. Sabía que le iba a ir aquí peor, pero yo creo que lo que nos ha demostrado esto un poco es que Yamaha, dependiendo del circuito, puede ir muy bien, pero muy bien es, yo creo que incluso colarse en top 5, lo veo factible, en circuitos Sí, sí. que Yamaha recupere aquellas pistas de seña de identidad, yo que sé, Assen, Jerez, ese tipo de circuitos que siempre se le dieron bien a la Yamaha, pero que la que más regular va a ser Honda, porque Honda en dos circuitos muy distintos ha rendido. Pero es Mire, que mejor dicho. hoy, o sea, esta carrera ha sido muy atípica y yo creo que saca a relucir la gran virtud que tiene Ducati, que es que va bien en todo. O sea, Ducati va bien en todas las condiciones que se te pongan. Y en realidad, ¿qué marca ha estado cerca hoy? O sea, alguien acaba... El único que ha estado cerca ha sido Ogura, que luego hablaremos de él. Pero todos los demás pilotos de todas las demás marcas han estado muy lejos, todos muy lejos. Entonces, y yo no creo que ese sea el escenario real. Creo que cuando vayamos a carreras más normales no va a haber tanta distancia y creo que va a haber podios un poco más compartidos, no tripletes de Ducati. Pero en estas condiciones tan especiales, Ducati ha arrasado, sobre todo en ritmo de carrera, ha arrasado a todas. Sí, total. Bueno, lo de Quartararo, tengo que decirlo, si no reviento, el neumático delantero que has hablado, si os fijáis siempre, o casi siempre, suelen coincidir con Pecco en esos problemas de neumático delantero y esas cosas, cuando no se cuadra por lo que hay de Michelin de fin de semana, también pecan un poco los dos. Y te fijas lo que ha dicho ahora Rubén del neumático delantero,
es un poco lo de Pecco. Necesitan el delantero, el duro, pero el duro no les funciona, ¿sabes? O sea, es un poco la misma escenario que Pecco en ese aspecto, ¿de acuerdo? Y encima se junta con Yamaha, que Yamaha necesita duro ya de per se. Sí, sí, sí. Y es muy personal, ¿eh? Porque el otro día decía Miller que se quejaba en el test Quartararo y decía Miller, es que a mí me gusta el tren delantero, me va súper bien. O sea, es como, ¿sabes? A veces está bien el piloto, ¿sabes? Aparte también, es un poco las dos cosas, ¿no? Porque también Miller defendía eso, ¿no? Que el neumático le iba bien y que iba perfecto la moto del tren delantero cuando estaba quejando Quartararo, o sea, fíjate, ¿no? Pero bueno, decían en el chat, ¿no? Y que luego, perdóname, que luego en la misma carrera es que luego tienes unas cosas, porque claro, te tienes un Quartararo, te dice, a mí es que el neumático blando me habría colapsado. Luego ves, por ejemplo, a Ogura o Joan Mir que van con blando. Sí, pues Esas son las cosas que a veces sí, ya, que es muy distinto y que muy depende distinto. de la moto y tal, pero Sí, no depende del pilotaje que- de pilotos, ¿no? Claro. O sea, cuando los neumáticos van bien y todos van con el mismo, pues vale, pero cuando vienen estas situaciones, ves que ya hay situaciones más extremas de uno busca este neumático, otro busca el otro, ¿sabes? Porque están buscando la solución. Y hay pilotos que apoyan más, apoyan menos. Entonces, Pecco y Quartararo son siempre dos pilotos que entran mucho en inclinación a la curva, necesitan mucho soporte. El neumático tiene que ser rígido y a la vez tiene que tener agarre. Cuando el neumático es rígido pero no tiene agarre, pues entonces están vendidos, ¿no? Entonces, pues ese neumático delantero, el que gustaba tanto a Pecco, ese nuevo delantero era brutal para Pecco y desapareció. Claro. Ese neumático de este año que iba a poner que no han puesto. Pero entrará el año que viene, por lo que tengo entendido. Sí, pero será diferente, lo está modificando, ¿eh? Sí, bueno, siguen trabajando en él, sí. Sí, no sabemos cómo será. Igual le va muy bien también, pero a él le iba de puta madre, ¿sabes? Porque a él sí que le sacaba ese partido, ¿no? Ese neumático, ¿no? Entonces, como fue el único, de los únicos, pues obviamente... Pues, fue el único que habló bien de él, pero además habló muy bien de él. Sí, hablaron muchos bien de él, pero de los buenos solo habló él. O sea, Márquez todos mal, pero mucha gente de atrás habló bien del neumático. Sí, pero de los de adelante fue él el que lo defendió a él, capa y espada. Y reconoció haberse equivocado. Bueno, no sé si Aprilia o Honda es mejor, la mejora que han hecho, yo creo que es mejor la Honda, porque lo que ha pasado hoy con Ogura, para mí es un poco lo que ha pasado con Márquez. Ogura ganó el Mundial con Pirelli en un escenario de caos de neumáticos que se han de acabar de cuadrar y tal. Son pilotos que cuidan muy bien los neumáticos, no sé que los cuiden, los hacen trabajar bien, dijéramos, y para él este escenario ha sido ideal. Esperemos el próximo escenario que el neumático esté bien y el nivel de MotoGP suba a nivel de ritmos y veremos dónde están realmente. Pero sí que es cierto que para mí, mi manera de entenderlo ha sido un poco eso, ¿no? Grata sorpresa, se ha ventilado a toda la gente de Aprilia, que yo ya tengo dudas de que hubiese hecho Jorge, que Jorge en principio tenía que haberlo hecho mucho mejor, pero ya no sé qué pensar. Si Jorge hubiese también cedido ante Ogura, porque quedara 7 segundos Bezzecchi, que ha tenido más problemas, obviamente. Pero es cierto que ha sido la primera Aprilia y ha sido exquisito verlo arriba. Yo no me lo esperaba. Yo, Ogura, es un piloto que me he ido fijando en Moto2 y Moto2 y nunca me ha transmitido nada. Y llegar aquí a MotoGP en este escenario hoy, con este contexto, pues es un poco que defiende un poco mi argumento de que hoy era un día un poco caótico, ¿no? Veremos si se confirma los próximos grandes premios, pero ¿qué opináis vosotros de la actuación de Ai Ogura en este inicio de Mundial? Totalmente, yo creo que ha sido la gran sorpresa de este inicio de temporada. Me hacía gracia ver a todos los pilotos siempre que les enfocaban o hablaban en corralito, estaban hablando de, oye, ¿has visto a Ogura? Mira qué bien va. Estaban toda la parrilla realmente sorprendida con el piloto. Él también ha comentado un poco lo que dices tú, Luis, que él está acostumbrado porque también en sus primeros años corría en situaciones como con calor, con este circuito, que veremos a ver lo que él físicamente, porque sí que es verdad que muchos pilotos se han quejado de que han acabado mal físicamente este Gran Premio y él ha dicho, no, yo físicamente la verdad es que lo he acabado perfecto y acabar tan solo a 7 segundos de cabeza de carrera y ser la primera no Ducati, la verdad es que ha sido una grata sorpresa todo el fin de semana, no solo hoy, ayer también, la propia clasificación, la verdad es que no se le puede pedir más. Sí, Ogura es yo me fijé ya en él en Moto3, a mí me gustaba en Moto3. Creo que no ganó, estuvo a punto de ganar el Mundial sin ganar ninguna carrera, ¿no? ¿Me quiere sonar? Sí, me debe sonar también. Se quedó a 2 o 3 puntos de ganar el Mundial el año que lo ganó Arenas. 4, no me lo recordaron ayer, 4 le faltaron. Y no ganó ninguna carrera ese año.
Es un piloto que tiene bastante talento y de hecho esta carrera no es tan diferente a las que hizo el año pasado para ganar el Mundial. Es un piloto que trata los neumáticos de una forma muy especial y os voy a decir una cosa a modo de anécdota, algo dentro del canal, y es que en la porra que estamos haciendo en el canal, yo tenía puesto a Ogura tercero. O sea que casi me marco un triplazo, Hostia. porque lo puse tercero. Por cierto, me ha llegado una información al móvil, la tengo que decir, porfa, porque es importante. Sí. Se confirma lo que ha dicho Rubén, que lo que le dijo Tardozzi a Marc Márquez fue lo de las presiones, que no hablase de las Que no presiones hablara. del neumático. Se confirma, ¿vale? Es más, DAZN ha eliminado el corte de vídeo que ha provocado la confusión a mí, entre otros. Ha eliminado el corte, ha pedido perdón a Ducati y se confirma que ha sido un error de DAZN, interpretación de DAZN, que todos hemos cogido por buena. Yo, error también mío, yo ahora borré el tweet, pero se confirma lo que ha dicho Rubén, que ha sido que no hablase de los neumáticos, que no celebrase nada, ¿vale? Como han dicho en DAZN, ¿de acuerdo? Queda dicho esto, que es importante, ¿ok? Es que me lo imaginaba porque después de lo de Martín y el que causó la caída de Sepán, está la cosa otra vez candente. Un poco ahí, entonces hay quejas dentro de la IRTA de que, bueno, del nivel, ¿no? Que puede o sea, del nivel de control que puede tener Michelin en este tipo de aspectos y tal, y por eso está la cosa un pelín revuelta. Vale, además, la celebración, sí que ha habido celebración después, ¿vale? Estamos viendo la celebración. Esto no es a puerta cerrada, dijéramos, es después cuando se acaban la tele, pero sí que ha habido celebración aquí de Gigi brindando con Marc, con todos aquí haciendo el Marc is on fire, ¿no? ¿Vale? Aquí está la celebración, o sea que no han dicho que no se celebre nada, porque ha habido celebración, aquí lo estamos viendo, y de las grandes, o sea, de las de Gresini, ¿vale? Así que... Y dices tú, Luis, de a puerta cerrada, pero a puerta abierta, o sea, lo que se ha visto también en la retransmisión, que hemos visto todos el vídeo, el beso que le planta Gigi de Leña al 93. Sí, no sé si no lo he visto la foto, pero he visto a alguien que decía, no la ha hecho también a la otra moto, y no sé si la ha hecho a una o dos motos, no sé, no lo he visto pero... A la de Peco no lo he visto, pero Yo tampoco. la de Mar sí. Lo Ya. que sí os puedo decir es que hay bueno, no euforia, pero hay mucha rabia expresada en ese lado del garaje, ¿eh? Ese lado del garaje es el que tuvo a Bastianini, el que tuvo a Miller, el que tuvo antes a Petrucci. Entonces, era el lado del garaje que siempre tenían a los que ganaban al otro lado del garaje, a Dobby, a Pecco, Van Naya y tal. Y ahora hay bastante euforia contenida, ya no tan contenida en ese lado del garaje, porque desde que ficharon a Marc empezaron a pensar que ahí se van a poner las botas este año. Vale, bueno, antes de empezar, de seguir, es que no hemos hablado de Joan Mir, que creo que es otra de las alegrías. Hemos hablado de Ogura, que es una alegría. Creo que otra alegría ha sido Joan Mir, se ha caído, pero Si me yo dejas, aplaudo, bueno. el aplauso. Sergio, di. No, que hablando de Ogura, como es el rookie, creo que sale muy mal en la comparación al de Guer, que también es el otro rookie, y para mí ha sido un poco de decepción este Gran Premio, porque no ha estado ni en clasificación ni sprint, o sea, ha estado al fin y al cabo tiene una Ducati. Yo esperaba tras los test verle un poco más arriba, y viendo sobre todo, igual si Ogura no hubiera ido tan bien y no hubiera hecho este pedazo Gran Premio que ha hecho, la comparación no hubiera salido tan mal, pero viendo lo que ha hecho Ogura con una Aprilia, sabiendo que tú también eres rookie y que tienes una Ducati, para mí la de Aldeguer ha sido un poco decepción este Gran Premio. No sé si hablaremos luego más de él, pero Sí, por también Ya. un poco las circunstancias, ¿no?, de la carrera, porque al final yo creo que en otro tipo de carrera Aldeguer no va a estar tan lejos de Ogura como ha estado aquí. Sí. Pero bueno, ya que hablamos de los rookies, yo también aprovecho para decir que a Chantra no le han doblado, como cabía esperar, ¿no? O sea, claro, es que la gente decía que a Chantra le iban a doblar y resulta que Chantra que no iba a entrar al 107%. ha entrado en meta a medio segundo de Rins. Hola, O sea, le ha metido 15 segundos a Savadori. Sí, bueno, Eso sí que sí. Savadori al fin y al cabo es un probador, ¿no? Bueno, pero a ver, lleva más Ostras, Sí, carreras. pero Savadori, que- al fin y al cabo, Que hay si a, una a carrera, Salvador, porque a Salvador no lo doblaban, ¿sabes? ¿No? Claro. Claro, o sea, es que no sé.
A ver, la crítica a Chantra es decir, no vas a estar arriba, vas a estar atrás, ¿vale? Y ya está, pero de ahí decir que te van a doblar, pues es como decir que no estás preparado para estar en MotoGP, básicamente, que creo Sí, que hoy es en día... que con Chantra se ha usado, yo ya lo he dicho alguna otra vez que he estado aquí, que con Chantra se le está machacando simplemente porque es de un país al que no estamos acostumbrados, tanto que es el primer piloto de ese país, de Tailandia, ¿no? Entonces se le ha machacado mucho por eso. Es un piloto que efectivamente, si fuese por puro mérito, no es de los 22 mejores pilotos de motos que hay en el mundo, con lo cual no es de los 22 pilotos que debería estar en MotoGP, pero que cuando han subido italianos o españoles más o menos en las mismas circunstancias, no se ha echado el grito al cielo. Que alguien revise el palmarés de Fabio Di Gianantonio antes de subir a MotoGP. Que alguien vaya a Wikipedia y lo revise. Y nadie dijo que fuesen a doblar a Di Gianantonio. Entonces, bueno, no sé. O sea, se ha exagerado mucho con Chantra y el hombre, pues, no es ningún talento supremo, pero oye, pues está ahí a un nivel decente. Y con una Honda, Claro. pues ahora ya no es tan mala, ¿no? Oye, Joan Mir, ¿qué se ha parecido Joan Mir? A mí que se haya caído me ha gustado porque necesita dejarse ver, ¿sabes? Se ha caído, da igual, no tiene que sumar puntos, no tiene que quedar delante de nadie exactamente resultadismos, pero se ha caído, estaba achicharrado también, ha sido por la calor, se ha despistado un movimiento para la calor y se ha caído por eso. Pero apuntaba sexto, ha dicho, estaba para la P6, ¿no? En la P6, estaba muy bien, ¿eh? Desde de donde venía Joan Mir el año pasado, que estaba en la cola. Totalmente, una de las grandes, o sea, gratas sorpresas este Gran Premio, Honda y Mir, y a lo que dices de la caída, podría haber sido sexto, a mí dame 1000 Mir y en vez de un Marini, que ha pasado totalmente desapercibido este Gran Premio, vale, no se cae, tampoco le pasaba el año pasado, que tampoco rodaba y no se caía, pero es que pasa totalmente desapercibido. No sé si acabó hoy 12º, 13º, ayer igual. Cuando en realidad vemos que las Hondas con Zarco y Mir tiene potencial para asomar un poco más la cabeza. A mí dame 1000 veces más a un piloto como Mir y no a Marini, aunque hoy se haya caído, pero a lo largo de la temporada va a tener muchos mejores resultados. Marini se escapó un poco el año pasado porque Mir tampoco tuvo el mejor de los años, hay que decirlo, pero yo creo porque que también se cayó mucho. Claro, se cayó muchísimo, le perjudicó bastante, pero yo creo que este año le va a dejar ya al descubierto, me parece que el nivel de Mir. Yo os tengo que decir que para mí es la mayor alegría de todas es esa. Creo que hay poca gente por la que yo me alegre más que por Mir. Me parece un pilotazo al que siempre se le ha infravalorado, que yo creo que en Honda ha pasado una época que no merecía, que se juntó también con ese final de Suzuki un poco raro, que también Rins estuvo ahí un poco por delante, pero yo creo que tiene potencial para mucho. Hoy a mí sí que me ha fastidiado un poco la caída porque yo quería que rematara la faena, pero yo si tuviera que apostar por un podio que digamos sorpresa este año, apostaría por Mir, ¿eh? Yo creo que algún tercero le va a caer en algún sitio. Yo creo que este año Mir va a pillar algún podio. Y ojalá lo haga porque es bastante mejor piloto del... Se ha convertido un poco entre la gente medio ajena de MotoGP. El año pasado era un poco un meme, era como ya se ha caído Mir. Y a mí me daba rabia porque Mir es un piloto que tiene un talento excepcional y lo sabemos desde que llegó a MotoGP. No ganó, o sea, es verdad que el mundial que ganó tiene siempre un asterisco, pero que no lo ganó por casualidad, que es un gran piloto, y que nunca ha tenido una supermoto y ha ganado un mundial sin haber tenido nunca una moto dominante. Eso también tiene su mérito. Y luego sobre lo de Marini, ¿os habéis enterado la última historia de Marini? En la que la última polémica, entre comillas, en la que se ha metido Marini con Toprak. Ay, me quiere sonar, algo es me han que dicho, Marini, sí. el año pasado, ya cuando empezó a sonar lo de Toprak, a Honda. Dijo que no se ha preparado para la MotoGP, ¿no? Dijo que no era lo que Honda necesitaba. Que no iba a ayudar. No, dijo textualmente, no va a ayudar o sea, si llegase, no ayudaría en nada a Honda. Toprak ahí no respondió, pero es que ahora ha vuelto a soltar, a raíz de las quejas de Toprak el último fin de semana, ha vuelto a decir Marini que Bulega lo va a machacar a Toprak y que el año pasado Toprak ganó porque tenía una moto mucho mejor y tal. Y esta vez Toprak sí le ha respondido
y le ha dicho, yo si fuese él me preocuparía por mi carrera. Totalmente, está Marini para hablar Una grandísima respuesta. Totalmente. Es un pique entre dos pilotos que tiene bastante trasfondo porque en esa moto puede estar subido otro piloto el año que viene. También te digo que tú como, o sea, para que luego veamos que a veces se toma la opinión de los pilotos como el padre nuestro, pero que un piloto profesional diga que Toprak ganó solo por moto, es increíble, ¿eh? Mira, eso es el mayor tópico que hay en el mundo. Que tú seas o hayas sido piloto de motos no hace que tu Sí, opinión sea mejor que la de los demás. correcto, Para empezar, correcto. porque Marc Márquez y Valentino Rossi los dos son pilotos de moto, los dos son leyendas y tienen una opinión totalmente opuesta. Entonces, ¿con cuál me quedo? ¿Con Marc o con Valentino? O sea, Tal es cual. absurdo. Los pilotos de moto son pilotos y eso no les hace saber más. No les hace saber más. Eso Y los es buenos un pilotos no topicazo son buenos extendido. comentaristas ni periodistas, normalmente. ¿Sí te Efectivamente. fijas? Exacto, Eso es un- no, eso sí, sí. Tienes un No plus, tiene o por sea, qué. si eres capaz si eres bueno como periodista porque tienes ese talento, tienes un plus, tienes un plus. Pero si eres malo como periodista, cuidado. Cuidado porque hemos visto a cada uno como comentarista Sí. que no daremos nombres, pero No daremos nombres, pero punto suspensivo. Muy bien, vamos ya con la alegría grande del fin de semana. Yo creo que vamos a empezar con una foto más tierna en el aspecto de, en honor a la familia Márquez. ¿Qué os parece? Alex Márquez y Marc Márquez. Creo que, no sé si ha pasado, creo que nunca ha pasado, primero y segundo, dos carreras seguidas además. Esto no porque no habían sprints, pero lo que sí ha pasado esto, primero y segundo en MotoGP. Vaya momento de los Márquez, vaya momento de los dos, y Alex Márquez que sube al carro de luchar por el top 3 del año. A día de hoy estamos en este escenario, veremos qué pasa ahora, pero sí que ha demostrado, pues en este escenario, pues tener menos problemas que los demás y estar ahí arriba. Y vaya manera de empezar el año con Marc Márquez. Hemos empezado el vídeo así, pero vamos a meternos ya de lleno en esto. Y primera pregunta directa a los tres, por favor. Alex Márquez, Marc Márquez, ¿quién os ha sorprendido más? ¿Quién os ha sorprendido menos de los dos? ¿Esperabais más o menos esta actuación de los dos? Roberto, Sergio y Rubén. a mí me ha sorprendido más Marc, no te voy a engañar. Me ha sorprendido más porque yo me podía esperar que ganase, pero ha ganado con una rotundidad y con una superioridad muy grande. Alex, por supuesto, no se le puede poner ninguna pega. Ni siquiera he visto a gente criticar que no ha peleado demasiado con su hermano, pero es que yo creo que no tenía armas para pelear. O ¿Han sea, criticado eso? he visto Sí, comentarios. yo también los he Hostia. visto. Sí, Eso es comentarios rebuscado, de ¿eh? gente sacando punta. Yo creo que no tenía armas. O sea, tú puedes pelear con alguien cuando estás una décima arriba o abajo, pero la diferencia era más. Eh, Alex es un piloto que, si seguimos su trayectoria en el Mundial, incluyendo las categorías pequeñas, no es explosivo. No es o sea, me refiero que no es un piloto que llega a la categoría y ¡pam! El primer día ya está ahí. Pero es un piloto que va construyendo lentamente su nivel y acaba llegando a ese nivel. A este tipo de pilotos le suele pasar que cuando llegas a MotoGP y no eres explosivo, a los 2 años está fuera, como le pasó a Augusto. Pero Alex se ha quedado, está aquí. Esta, si no me equivoco, es su quinta o su sexta temporada. Creo que la sexta Entró el temporada. 19. No, No, el entró en el 20. 20. No lo he visto con Marc. Entonces, Sexta esta es la temporada. sexta, esta es la sexta Eso. temporada. Cuidado que ya se ha construido, ¿eh? O sea, que ya está aquí. No digo que vaya a ganar el Mundial, yo creo que es imposible que Alex le gane un Mundial a Marc, salvo que haya una lesión de por medio. Pero cuidado que ya está aquí y como mantenga esta regularidad a lo largo de los circuitos, le puede dar un susto a alguno, ¿eh? Espero, no, Totalmente. es que no- Yo creo que desde que Alex cogió la GP24 en Barcelona, está de dulce, o sea, desde el primer momento creo que ha sido una moto que se le ha acoplado muy bien, porque es una moto o sea, que se le adapta muy bien a él. Y también, como, o sea, al principio hemos dicho, la decepción de Pecco, quizás no le estamos dando todo el mérito que tiene que Alex ha estado todo el fin de semana por delante del un piloto oficial del Ducati oficial. O sea, está por delante en clasificación, sprint y en la carrera de hoy. Decimos que es de mérito de Pecco, que tendría que haber dado más, pero también tiene mucho mérito lo que ha hecho Alex. Y creo que sí que es verdad que sorprende más lo de Márquez porque se le ha visto todo el fin de semana que podría arrasar, pero el fin de semana que ha hecho Alex y lo que tiene por delante después de también lo que hemos visto en los test promete mucho.
Yo vuelvo a decir lo que dije al principio, a mí no me ha sorprendido lo de Mark, entonces me sorprende más lo de Alex, porque Mark yo sí me esperaba, no por nada, sino porque eh, cuando un piloto está tan deseoso de ganar, como es el caso de Mark, te puede pasar lo de este fin de semana que te ves cómodo y ya está. Y es verdad que claro, no se le ha escapado nada, ni pole, vuelta rápida y las 2 victorias, pero bueno, no me sorprende. Lo de Alex sí, porque él mismo dijo, cuando lideró el Sepang, de bueno, cuidado, en Tailandia no debería ser así, porque claro, Sepang se le da muy bien y Tailandia, bueno, ya todo el mundo pondrá la carne en el asador, bueno, la carne está más que puesta, hoy se ha churruscado con el calor que hacía la carne y Alex Márquez está segundo. Yo creo que es una gran noticia para él, creo que no lo vamos a ver así todo el año, o sea, me parecería muy difícil que Alex Márquez estuviera continuamente de top 3, pero va a ser uno de los pilotos que va a poner mucho picante al campeonato. También porque, bueno, Bagnaia cuando pelee con Márquez, si de repente, con Marc me refiero, si de repente Marc puede contar con Alex como aliado, esa es también otra variable con la que puedes jugar ahí, que puede ser interesante. Y creo que Alex Márquez, el día que los dos oficiales fallen y él esté de dulce, también creo que puede ganar alguna carrera, porque tercera mejor. Creo que es la temporada para ver la primera victoria de Alex. Deja esa foto, Luis. No, deja esa esa foto porque esta es la foto, tío. No, pero ¿os habéis fijado del detalle? La lata. Exactamente, hay un detalle ahí que es, este año no puede haber nada de Red Bull en Ducati, pues ahí está la lata. No, mira, ahí la foto. Mira la que tiene Pecco y mira la que tiene Alex. Sí. No, ha sido la foto de decir, tío, estás en un momento estupendo y tienes detrás a un equipo que hay piña ahora con los hermanos Márquez. Cuando el año pasado había confrontación, básicamente, con Alex. Y esto es algo que tiene que tener en cuenta porque aún le quedan años y yo creo que si tiene paciencia, lo que decíamos de construir, el piloto que siempre construye, no tiene la calidad de Márquez, pero tiene la misma actitud de pelearse, de peleón, de meter ruedas, ¿sabes? Y si fallan Pecco y Marc, pues está ahí, ¿sabes? O sea que ganar un mundial, si sabes construir, tienes paciencia, no como otros pilotos, Kocinskis, pilotos así que Biaggi, que no supo esperar en Honda su momento, se fue a Yamaha, cosas de estas. Si sabes esperar tu momento, ojo que puede hacer cositas Alex todavía en el mundial. Aquí está Tardozzi, están todos flipando con Alex que está metiendo en la foto, es muy buena esta foto. Y es una previsión de futuro también de Alex Márquez. Pero bueno, Alex, aun siendo bicampeón del mundo, que lo es, y con todo merecimiento, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero para mí está haciendo cosas en MotoGP que yo, a pesar de todo, no me esperaba. O sea, yo creo que ha roto también los moldes en todas las categorías en las que ha estado. Sí, en el 20, también... tío, lo hizo bien en Honda en el 20. ¿eh? Es que sí, claro. Sí, pero fíjate, yo tampoco me lo esperaba el primer año. Son pilotos que, por ejemplo, en Moto2 es lo que le costó encontrarse. Le costó mucho llegar. A ver, fue el una cosa, año el que ganó el título. Yo no quiero bajaros el soufflé, pero este es el sexto año y no ha ganado ninguna carrera todavía, ¿eh? Quiero decir que Alex Márquez, que Alex Márquez es un piloto que está luciendo más, igual que os esperabais, por ejemplo, que Dillan Antonio lo hiciese también. No, para nada. Pero es la moto que tienes. Es que es la moto que tienes. Es que depende de la moto que tengas. Alex Márquez hoy con una Honda no hubiese acabado segundo. Ya te lo digo yo. No, está claro. Hombre, por supuesto que no. Pero a lo mejor te acaban donde estaba Mir, más o menos. Que no está mal, ¿eh? Sí, no, claro que no. Si no digo que sea un mal piloto, pero que, hombre, a mí no me sorprende lo que está haciendo. Me sorprendió lo que hizo el primer año. En Ducati es un paso importante para estar en el título, por el título. Ya estás en Ducati, tienes capacidad de trabajo, pues aprovecha eso. Aprovecha el momento de Ducati, obviamente. Con otra moto no estarías, ni él, ni casi nadie de parrilla, obviamente, pero estaba en Ducati. Y luego en el 20 lo hizo bien con la moto que no estaba Marc, que luego Marc otra vez cambiaron la política porque cogió lo de Lorenzo. ¿Os acordáis que cogió lo de Lorenzo y estuvo en el Motorland segundo y luego eso desapareció otra vez, lo de Lorenzo? O sea que luego la gente que estaba en Honda, hay que poner un paréntesis, en Honda de Márquez, con Márquez me refiero, porque eso no era una moto real para los demás, era una moto rarísima, ¿vale? O sea que era como estaba sentenciado ya, ¿no? Pero que ganó una sprint el año pasado y es un piloto que yo creo que... Yo creo, ¿eh?
¿Una sprint o dos? Sí, Ganó no me acuerdo. dos. Dos. Ganó me dos. suena. Seguro que fueron Sepang, dos. Me suena. Sepang y la de una Silverstone que, ganó una. y que Ganó llovió, ¿no? Silverstone una, seguro. Sigue en Sí. lluvia. No, de hecho ganó Silverstone y Argentina, ¿puede ser? No, y Sepang. No, No. Sepang. Con Silverstone y Sepang. Argentina fue Sepang. Viñales el año pasado, No, acuérdate. vale, no, mira, Argentina hizo la primera pole en 2023, Eso es. su primera Que pole. fue con Y luego- lluvia. Sí, exacto. Y luego ganó la sprint de Silverstone y ganó la sprint Eso de es. Sepang. No, En ya el año pasado no. 2023. Hace 2 años, perdón, hace 2 años. No, el Sí. año pasado no. Hace 2 años, perdón. Hace 2 En años, perdón. 2023. El año pasado hizo el podio en Alemania. En Alemania. Pero que os digo una cosa, que los pilotos que están en Moto 2, y yo a veces he hablado con algunos y tal, consideran, y pienso yo igual, que es más fácil MotoGP que Moto 2, ¿eh? O sea, eso lo digo, Sí, sí. ¿vale? Sí. O sea, por eso que a veces dicen, no, es MotoGP lo haces mejor que Moto 2. O sea, coges a un P15 de Moto 2 y te puede hacer P5 en MotoGP, ¿no? Mira aquel el pescado, ¿no? Que también estaba con la Yamaha ahí Sí, sí, ahí. P9, P10, ¿eh? O sea, ojo, ¿eh? Sí, sí. No sé, yo sobre el caso de Alex Márquez he tenido este fin de semana un pensamiento, pensando en todo esto que estamos hablando de que él va construyendo su pilotaje y tal, y su carrera, y es que él ahora tiene un problema, un bendito problema en realidad, porque ya estás ahí, que es que el capo de MotoGP es su hermano, y eso él lo tiene que asumir. Entonces él no puede ser servicial con su hermano. No digo que hoy lo haya sido, hoy no tenía nada que hacer. Pero cuando tenga la ocasión de pelear con su hermano, se tiene que pelear. No puede hacer de guardaespaldas, no puede hacer de aliado. Si quiere Eso ser va a él ser difícil. el capo de MotoGP, tiene que pelearse con su hermano. A mí me decepcionaría que lo fuera. Yo creo que no lo va a ser. Creo. ¿A qué te refieres? ¿Que no va a ser el qué? Que no va a ser, o sea, que no Escudero, va. Claro, que no va a ser escudero de Vale. Márquez. O sea, creo que el día que pueda meterle la moto, va a meter la moto y otra cosa. También bueno. creo que el día que estén peleando por una carrera larga, si eso ocurre, si Márquez tiene el mundial encarrilado, no me extrañaría que le dijese, oye, te voy a dejar ganar una. También puede También. ser. También. Eso, También- bueno, no sé, también puede porque Márquez para De hecho, eso yo es- hoy ha habido un milisegundo en el que se me ha pasado por la cabeza, pero luego he dicho, no, Que le no iba lo a va a dejar. hacer. Es su primera carrera. Estamos muy al principio uy, todavía. Tiene que, Sí, ganar, sí, no. que ganar, por lo menos, para hacer eso, tiene que ganar al menos 2 mundiales para hacer eso. Ya te digo. O sea, yo solo dudo porque Márquez, yo creo que no le deja ganar ni en casa jugando a las cartas a su hermano, ¿vale? O sea, Sí, pero, Sí, pero es su hermano y al final ganar una carrera o no ganarla ya te cambia mucho a nivel de mentalidad, ¿eh? O sea, el hecho de decir yo ya he ganado una carrera de MotoGP, yo ya he cumplido ese pasito. Mira Zarco, lo que le costó ganar y cuando ganó dio ese pasito y el año pasado con Honda estuvo genial y este año sigue siendo de momento la mejor Honda, más allá de lo de Mir que se ha caído y tal, pero que sigue estando ahí. Quiero decir que ese pasito de quitarte el lastre mental de decir ya he ganado una vez, esto ya lo he cumplido, es importante. A lo mejor es lo que le falta a Costa para tranquilizarse. Yo creo que le falta. De verdad, yo creo que hubiese sido muy diferente a Costa si hubiese ganado aquella carrera de Japón, que Sí. la tuvo y se le Yo fue. creo que te lo puedo comprar perfectamente, sí. Bueno, vamos con el Rey porque, mira, voy a empezar este corte dándole viendo un abrazo y un mensaje a Jaime Alguersuari, mi amigo Alguersuari, que debe estar, no he puesto ningún mensaje, debe estar flipando con lo que ha pasado con Márquez. Ya os lo dije. Ya iré a su Instagram ahora. Y nada, Jaime, enhorabuena y gracias por ser colega. Y nada, qué coincidencia lo de Save the King, ¿no? Lo de larga vida al rey, ¿no? Larga vida al rey ponía en el cartel, que estaba justo en el sitio del podio que entraban y todos los pilotos tienen la foto con del fondo este con The King, pero ostras, me ha parecido bonito, oportuno poner esta foto porque... No, te iba a decir que habría que buscar en Wikipedia quién es ese rey, ¿eh? El del cartel. Habría No que ver sé. qué Era un cosas friki, ha hecho ¿no? ese rey, porque me temo lo peor. Sí, bueno, ahí ya no... No lo sé, pero... Pero Márquez, primero de todo quiero que quede claro que Márquez ha vuelto a insistir otra vez que es importante en el trabajo realizado para llegar hasta aquí. El trabajo que ha realizado en todos los aspectos, físico, pilotaje, tal. Incluso el pilotaje ha cambiado el año pasado a ha cambiado el pilotaje con esta GP24, que es más flam, esta moto es más suave, ha cambiado aún más fino, porque la moto también lo pide esto. Pero Marc dijo en estos años de crisis que ha pasado, dijo que yo era el rey de MotoGP y yo iba al paddock y actuaba como el rey. Yo llegaba allí y era el que controlaba todo, ya no tablo no anda ya en MotoGP. Y el día que yo era en Portimao, el día que
perdió en aquella carrera que parecía que iba a hacer la campanada después de la lesión, el 21, cuando llegó, que empezó así como desparpajo en el paddock, luego acabó aquella imagen llorando. Le costó aceptar que ya no era el rey de MotoGP. No sé si os acordáis de eso. Y su actitud desde aquel día de Portimao ha sido de crecer, de construirse otra vez, físico, pilotaje, en Honda, en todo. Y ha hecho un trabajazo brutal estos años con la decisión, además, de irse de Honda, que de fuera es muy fácil decir, vete de Honda y tal, pero cualquier persona que tenga un contrato en la mesa con todos esos magnates por ahí al lado, es muy difícil romper un contrato así, aparte del dinero que te expones, de desligarte de las personas. Y ahora, después de lo que ha pasado hoy, para mí, no sé si vosotros vais a pensar lo mismo, parece que la sensación de Marc, como ha ganado, como ha construido otra vez esta transformación, creo que ya vuelve a sentirse otra vez el rey del paddock. No sé si es pronto para denominarlo rey, pero vosotros, después de esto, ¿creéis que ya estamos cerca otra vez de esa etiqueta de rey del paddock o de MotoGP? Roberto, Sergio y Rubén. Sí, a mí también me ha transmitido eso. A mí me ha transmitido eso, sobre todo después de la carrera de hoy. Después de la carrera de hoy ha hecho algunas declaraciones y en su gestualidad se le notaba. Hoy ha hecho unas declaraciones muy curiosas que ha dicho que él podía haber ganado, bueno, que podía haber ganado o no, que él, digamos que él tenía 3 formas diferentes de pilotar la moto. O sea, que él en este fin de semana tenía 3 estilos o 3 formas de pilotar la moto que le eran útiles y que las ha ido cambiando según el momento de la carrera. Eso me ha llamado muchísimo la atención. No sé si también ha sido un mensaje subliminal hacia Pecco, igual que el que ha hecho Pecco hacia él. No sé si ha sido un mensaje de te podía haber ganado de muchas formas, pero yo le he visto muy en modo el rey está de vuelta, ¿sabes? Muy en modo aquí vuelvo a ser yo el que manda, y hacía mucho tiempo me daba la sensación que no se encontraba con esta situación. Él también lo ha dicho, que hacía mucho tiempo y tal, y bueno, en realidad no hace tanto tiempo desde la última victoria, pero yo creo que él no hablaba de eso, él hablaba de que hacía mucho tiempo que no sentía que ganaba siendo él el mejor, digamos, el mejor del campeonato, siendo él un candidato de verdad al título. Totalmente, yo creo que el año pasado al final, con la diferencia de la moto, no se terminó de ver nunca, o sea, él sabía que podía estar ahí, pero nunca se terminó de ver a la altura de Pecco y Jorge, y yo creo que llegar de esta manera y como lo ha hecho este primer Gran Premio ha sido la forma de decir, aquí estoy yo otra vez y en efecto soy el rey otra vez. Yo voy a llevar la contraria, pero porque a mí me pasa con Márquez que lo que dice me lo puedo llegar a... No, pero lo voy a aumentar, pero de otra forma. O sea, a mí porque me pasa con Márquez una cosa que, vale, lo que me dice me lo puedo llegar a creer o no, pero me gusta más lo que no dice. Y tú sabes que lo está pensando y te lo deja caer, pero no tal. Yo creo que Márquez se siente el rey de MotoGP desde el Gran Premio de Italia del año pasado. O sea, cuando todo está ya de que Martín va a fichar por Ducati y tú con 2 frases cambias esa decisión, porque fue con 2 frases, y al fin de semana siguiente, no sé si os acordáis, sobre todo yo tengo un momento clavado, que fue cuando le preguntaron que, claro, Martín, para defenderse de que no lo habían fichado, él dijo, bueno, es que claro, Márquez vende más que yo. Le preguntó Borja González en la rueda de prensa siguiente a la salida, le dijo, es que ha dicho esto, y dice, sí, claro, es que vendo más que él, es que eso no es malo. Cuando tú dices eso, ya te sientes el rey, y eso yo creo que lo tiene, y lo de hoy no hace más que confirmar la sensación que él tenía el año pasado cuando él ya ficha por Ducati. Lo que hay, yo creo que es una batalla soterrada por ver quién es el rey también en la parte que no vemos de MotoGP, es decir, en la Safety Commission, en que te hagan caso más a ti, que todos los pilotos te vean a ti, pues ese papel a lo mejor que siempre se le asocia a Valentino Rossi, ¿no? Que se decía, pues Valentino hace lo que quiere aquí y tal. Esa es la batalla que ahora hay que librar, que tiene que librar yo creo que Márquez, y que él quiere ser el rey ahí, pero él el año pasado se da cuenta de que, bueno, se da cuenta, lo sabemos todos, pero es la confirmación abierta y pública de que el más mediático sigue siendo él y de que MotoGP va de él. Sí, lo que pasa es que él al final, lo de ser el más mediático le importa, pero no creo que le importe ni una décima parte de lo que le importa ganar. Quiero decir, si le importase todo lo ajeno al mundo si le importase, digamos, lo ajeno a los resultados, a lo que pasa en la pista, se hubiese quedado en Honda ganando un pastizal y siendo el rey del mambo allí.
Yo Pero creo Pero, que a él, yo también creo Pero que le da estando de mucha acuerdo con importancia. eso, mira, perdóname, es que estando de acuerdo con eso, mira, me acuerdo en la rueda, lo que pasa es que yo creo que él nunca ha dejado de pensar que va a volver a ganar. Es que lo de hoy yo creo que no le ha pillado de sorpresa. Entonces, porque yo me acuerdo, le pregunté en la rueda de prensa de que dio Estrella Galicia aquí en Madrid en diciembre. Le pregunté que si con la GP24 hubiera sido campeón del mundo. Me dijo que no, porque Peco y Martín estaban muy bien, pero se empezó a reír. O sea, es que por eso te digo que es más de lo que me interesa más lo que no cuenta que ¿Eso lo que qué cuenta. fecha era Entonces, eso? A final de temporada fue eso, ¿no? sí. sí, justo después organizaron un evento y es que me parece que fue la primera semana de diciembre, ¿vale? Fue después del test de Mm. Barcelona, la semana posterior al test de Barcelona. Y yo le pregunté y me dijo eso. Entonces, yo creo que el tema deportivo nunca lo ha tenido como duda y yo creo que por mucho que haya pasado, él siempre piensa que puede ganar como habría ganado hoy por 5 segundos. Sí, eso sin duda. Si no lo pensase, él no sería quien es. Yo estoy convencido, no, o sea, no es el único piloto que piensa que es el mejor. Yo estoy convencido que Pedro Acosta o Jorge Martín o Pecco Bagnaia, Claro que Bagnaia es sí. un poco más raro, pero Jorge Martín estoy seguro de que él piensa que es el mejor piloto que hay en MotoGP, que Sí, él piensa que claro, es mejor que claro. Márquez. Y Pedro Acosta también, pero es que lo tienen que pensar. Es que si no lo pensasen, no sé, no valdrían para estar ahí, para estar luchando por lo mejor. O sea, yo creo que Márquez en 2023, con la Honda, empezó el Mundial y antes de empezar el Mundial, él creía que iba a ganar el Mundial. Yo estoy convencido. O sea, que él estaba Sí. mentalizado de ello, de que él iba a ganar el Mundial. Y llegó a Portugal y hizo la pole en la primera carrera y dijo, este Mundial lo gano yo. Pero ya, digamos que Márquez llevaba bastantes años pensando que va a ganar porque es lo que tiene que hacer un piloto como él y no ganando. Y entonces es como, o sea, mi mentalidad sigue siendo la misma, pero ya no cuadra con la realidad. Y ahora ha vuelto a cuadrar con la realidad. Ahora vuelve a estar ahí y esa es la sensación para mí. La sensación de sentirse completo, de decir, ahora vuelvo a estar en esta lucha por la victoria. Ellos, yo he podido hablar pocas veces, pero he podido hablar alguna vez con gente de su entorno, desde que cambió de manager y tal, con gente de prensa, de los dos hermanos y tal. Ellos tenían una cosa en la cabeza y es que se les había ido un poco no sé si decir la magia o la suerte, como que le estaban saliendo mal cosas en momentos que todo Sí, era eso positivo. sí, sí. Por ejemplo, el año pasado en Austin iba primero y se le rompió algo en el freno y se cayó. Y dice, ¿por qué esto no me pasa en otra carrera en la que no puedo ganar? Rompió un motor. Mismamente hoy que ha ganado, hoy iba para ganar y ha tenido un problema con los neumáticos y ha tenido que perder posiciones. O sea, incluso hoy se le ha complicado la carrera. La de Australia el año pasado también le pasó que tiró el tiro-off, se le cayó el tiro-off debajo de la rueda, que eso, ¿qué probabilidades hay de que pase eso? Quiero decir, ellos tenían ese cierto esa sensibilidad de decir, uy, tengo un mal fario encima, me está pasando algo. Y yo creo que hoy se le ha quitado de encima y decir, mira, estoy aquí, vuelvo a ser el rey, las cosas me salen y me van a seguir saliendo. Y por eso yo he visto especialmente eufórico, también quizás por lo del hermano, pero le he visto especialmente eufórico, especialmente como decir, estoy de vuelta. No solo yo estoy de vuelta, sino que las cosas me vuelven a salir a mi alrededor. Yo, Robert, voy a contradecirte una cosilla. Has dicho que, o sea, lógicamente lo que más le importa es ganar y has dicho, no creo que le importe tanto si es el que más vende o no. Yo creo que eso a Márquez también le importa mucho y por eso dio un cambio con todo esto de su gente de alrededor, hizo un documental sobre él. Él siempre se ha considerado que tiene, o sea, que no es tan conocido como él cree que sus méritos tendría que ser mucho más conocido por sus méritos. Y él dio un cambio en su gente de alrededor, hizo un documental para intentar que mucha más gente le conociera. Entonces eso realmente sí le importa. Lógicamente, lo que más le va a importar siempre es ganar y tener los máximos títulos. Pero cree que tiene que tener más reconocimiento fuera de lo que es el público más, no como nosotros, ¿sabes? Más llano. Sí, sí. Es buen apunte ese y además llevas razón. O sea, me consta como que es así. Como le Me ha tostado a consta Rossi, que ¿no? él, sí, no tanto a Rossi, A o sea, nivel sí, mediático, él tiene la comparación de Rossi, de los, sobre todo en número de mundiales y tal, pero él le fastidiaba, entre comillas, y eso me consta, ir por la calle y que no le reconociese tanta gente y que a lo mejor reconociese mucha gente yo que sé, a Dani Ceballos, el del Madrid. Entonces, bueno, yo soy mucho más o sea, quiero decir, digamos que él tiene una figura. Él, a nivel deportivo en España, es un top 5, por ejemplo, como mucho top 10 histórico. Y sin embargo, no es tan reconocido por la calle. Sí, él
también ha dicho dentro de su círculo, bueno, Fernando Alonso es mucho más conocido que él y él en Mucho realidad más, claro. tiene 8 mundiales y Fernando tiene 2. Él, pues eso, Vale. siempre ha echado en falta ese poco de más extra de que ser más reconocido en España y más conocido también. Aquí te voy a Entonces, yo sacar creo que también eso es. una cosa. Te voy a sacar mi vena alonsista y te voy a decir que, claro, si Márquez tiene 8 mundiales, Alonso tiene 4, ¿no? Porque a Márquez Bueno, sí, vale, le si cuenta quieres sumar 125 y Moto 2 y los a Alonso no le del cuenta karting Mundial de y Vale, resistencia. te Lo lo que compro. pasa, pero lo que pasa es que esa comparación con Alonso, él yo creo que es el primero que sabe que es irreal. Quiero decir, porque MotoGP, por desgracia, Sí. no mueve más que la Fórmula 1. Sí, pero en O España sea, nunca había sido así. Siempre había sido al No, revés no, en pero claro. España. fue así Por por eso el yo propio siempre Fernando. por eso yo siempre defiendo que Fernando Alonso es el deportista más influyente de nuestra historia. Es el único, Fernando Alonso es la única persona que tú le pones a jugar a la misma hora que la selección española y a lo mejor ven más gente a Fernando Alonso. Sí, sí. De hecho, yo justo este mi fin de semana me ha pasado una cosa, nos estamos desviando un poco, ahora volvemos, pero me ha pasado una cosa muy curiosa y es que he estado, bueno, yo tengo un cuñado que tiene 20 años, porque es cosas de la vida, entonces he estado con él y amigos suyos y todos eran súper alonsistas y súper a tope con Alonso y decían que estaban deseando que empezase la temporada y yo les pregunté y digo, vosotros cuando Alonso ganaba, ¿vosotros cuántos años teníais? ¿Tenían 2 años, 3 años? O sea, no le han visto ganar nunca. Nunca han visto ganar a Alonso. Y son fan de Alonso, pero fan a muerte de levantarse a las 5 de la mañana a ver la carrera de Australia. Y nunca le han visto ganar. Es una cosa curiosa que pasa mucho. Bueno, de hecho, bueno, tenemos aquí al experto. Mañana a ver las audiencias de MotoGP, pero a Bueno, ver hoy cuánta han gente sale. hoy han La verdad abierto es todos los que telediarios, ¿no? Sí, también he estado pendiente de ello, todos los telediarios han abierto. Sí, al fin y al cabo Márquez sí que es un tío que tiene bastante tirón y te lo reconoce la propia gente deportiva que dentro de el motor es hablar de Alonso y de Márquez y son los que te van a vender, que te entras en otros, o sea, desgraciadamente entras en otros pilotos como va a vender mucho más seguro esta victoria y es solo una victoria de Marc Márquez que todo el mundial entero de Jorge Martín y eso que el valor de un mundial es Roberto y yo infinitamente te lo mayor. podemos asegurar, creo. Sí. Eso es. Y yo. También, claro, Luis también, claro. Y yo Claro, más claro. rápido porque Ya a mí sale cada me he día. dejado apuntado antes. Este gran premio el año pasado lo siguieron 125.000 personas. A ver mañana lo que nos da los números. 125.000 y había un título en juego. Eso es. Bueno, también este va a tener el factor de cita inaugural, ¿no? Que siempre las primeras tienen un poco más, ¿no? Sí, siempre Sí. se ven un poquito más. Bueno, ¿os atrevéis a hablar de la GP23 y la GP24 o qué? Qué pereza, pero si ya... Lo digo porque Ya os se hago una pasó. pregunta muy rápida, ¿eh? ¿Creéis que en este contexto, con estos tiempos, se ha ido más lento que el año pasado? Los tiempos han sido más lentos que el año pasado, ¿vale? Hacía más calor, por tal. ¿Creéis que aquí con la GP23 hubiese ganado Ben Márquez hoy o no? Bueno, supongo que, la verdad es que no lo sé, pero supongo que mirando números se debe sacar, ¿no? Sí, O esos sea, números, claro, tú- dan, porque espera. Motorland, por ejemplo, arrasó más que aquí, ¿sabes? Que Motorland con la 23. En 2023, lo hemos Claro, dicho con la antes, 24 con la 23. en 2023 ganó Jorge Martín con la 23 y su tiempo fue... No, pero los Michelin son, 20 Sí, segundos bueno, más es rápidos. verdad. Sí, es verdad. Los Michelin son 20 o 30 segundos más rápidos en carrera. Sí, es verdad, es Sí, verdad. no Yo es creo comparable que, con el... fíjate, yo creo que mínimo habría subido al podio. O sea, porque es un fin de semana de lo que hemos hablado antes, de cosas raras. Que le gusta a Marc, no sé si para llegar a ser primero, desde luego no con la contundencia que tenía hoy. Bueno, a lo mejor por la contundencia que tenía hoy podemos sacar que podría haber ganado. Bueno, Motorland fue más Si es que contundente que aquí, pero- ¿eh? Era Sí, no, diferente, pero- ¿eh? Motorland. Claro, pero me refiero hoy sobre todo, o sea, por los 5 segundos que tenía que podía tener sobre Peco Bañá, que lo ha dicho el propio Peco, que en estas cosas es muy sincero, a lo mejor demasiado, me lo creo, pero fíjate que a mí me interesa más lo que le han metido a la GP24, porque yo escucho a Peco hoy y te dice, bueno, no es distinta, pero Es ¿qué? que iba a introducir ese tema ahora, ¿vale? Iba para el paso de las motos. Sí, Vale, está bien. Sigue, Rubén. No, Sigue. es que, porque claro, lo que nos ha llegado a nosotros es, bueno, sí, el chasis es el mismo, motor por supuesto es el mismo que la GP24 y carenado también. Luego basculante y electrónica. A ver,
yo no sé, ahí sí que me tengo que poner de lado de los pilotos. Yo no soy piloto, pero yo creo que Pecco Bagnaia a un nuevo basculante, a una nueva electrónica, se podría adaptar mejor de lo que él parece que quiere vender. Eso es lo que a mí me sorprende. Sí, claro, es que tampoco sabemos las diferencias, como no las dicen los tíos, Claro, ¿sabes? Bueno, claro. Marc ha hablado de Whole Shot, ¿no? O sea, es que ha dicho Marlo del Whole Shot y no sé si se refiere a la 23 o a la 24. Ha dicho que bajaba más la moto de atrás y no sé si se refería a la suya del pasado o se refería a la 24, ¿sabes? La 25, ¿vale? Me ha quedado la Yo duda, creo que a ¿sabes? esta. A esta, ¿no? Creo que a esta O porque sea, la el dispositivo 25. porque el dispositivo es nuevo también. Me Vale, parece, entonces el Whole Shot es mejor el del Pecco y el de Márquez que el de Alex Márquez. Entonces estamos Yo en creo esos, que ¿no? sí. Estos habrá que verlo con fotos. Estos ya lo miramos con Es que fotos. me pareció leérselo a Gigi en algún momento de la pretemporada. Cuando estaba en el Madonna di Campiglio, él habló del dispositivo de salida. Tendría que buscarlo, pero creo que también me quiere sonar, ¿eh? Es que yo a lo que iba es que el año pasado con la 23, más que ser inferior a ellos en ritmo, tenía muchos fallos. Rompió el motor, que ha dicho también, bueno, empezó de cero, adaptándose, estuvo media temporada. Por eso te he preguntado lo de Márquez, cuándo te lo dijo, porque Márquez hasta final de temporada no tocó el factor moto. Era él adaptarse, ¿os acordáis? Que no, yo Sí, como cuando sí. yo Lorenzo a MotoGP, Sí. no, la moto no me toquéis, que soy yo, ¿no? Hasta que no fue media temporada, que fue cuando yo empecé ya con el discurso de la 23. Ahora sí que hablamos de la moto, porque ahora están igual, ahora vamos a ver las diferencias, ¿no? Pero sí que es cierto que se habla mucho de esto y este año, claro, el que más ha mejorado, creo que coincidimos que ha sido Alex Márquez, el que ha mejorado más de la 23 a la 24, Sí. ha sido más que, y claro, este escenario, un poco este tema va para preguntaros si creéis que ese escenario es real, lo que ha pasado hoy por el tema de los neumáticos, y creéis que esto, cuando venga un circuito con más agarre y no hay tantos problemas, la gente pueda correr sin estos problemas de neumáticos. ¿Crees que va a ser, esta superioridad va a ser constante o va a ser, no va a ser tan constante porque hoy es un tema más parecido, dijéramos, al tema de Motorland? Es que yo creo que de 22 carreras, ¿cuántos top 3 de Ducati nos esperamos? Yo creo que Todos. No, Todas, ¿no? todos ¿Crees? no. Hombre, Yo espero no. que todos, ¿no? Hostia, Yo creo Yo que creo todos. que todas no, pero el Espérate. 75% sí. es que cuando esté en DJ, bueno, es que Morbidelli, hoy que había problemas de Es que neumáticos, Morbidelli- ha estado cuarto, ¿eh? Sí. Sí, Cuarto, pero que hoy la hoy era para carrera- desaparecer, ¿eh? Hoy era para Sí, pero- desaparecer pero- Morbidelli, ¿eh? Pero hoy, bueno, tú lo has dicho tú antes en el análisis, que ha habido motos que han ido un segundo por vuelta más lento de su ritmo que ya hemos Sí, visto que tenían. Exacto. Quiero decir que yo creo que en otras carreras, Aprilia y Honda, incluso Yamaha, en otro tipo de circuitos, van a estar ahí más cerca. Y Pedro Acosta estoy seguro que va a pillar podios este año. O sea, yo creo que este año no va a haber O muchos sea, tripletes de Ducati, ¿eh? Ha Yo sido un apostaría que no. escenario, ha sido un escenario inhabitual lo que hemos visto este fin de semana, ¿no? Lo sabremos a posteriori, pero yo desde luego apostaría a que este año va a haber mucha mezcla en los podios. Yo no creo que vaya a haber tanto triplete de Ducati. Además, Ducati no tiene tanto piloto fiable. O sea, el de Guer va a estar en los podios con regularidad, Morbidelli va a estar en los podios Te con iba a decir regularidad. justo que la llave la tiene Alex Márquez o Sí, uno claro. de los VR. Sí. Bueno, Sí, sí, uno de los DG, VR, ver. yo diría DG, así se recupera. Porque DG, Sí, así se Morbidelli- recupera. Sí, pero Pobre. Morbidelli yo creo que este año ha empezado muy bien. Lo ha hecho bien todo el fin de semana, tanto en Sí. clasificación como en las... Que para mí ha sido una sorpresa. No me esperaba para nada cuando fichó por el VR, yo creo que todos dijimos, bueno, le han metido aquí y tal, no lleva haciendo unas Ya. buenas temporadas y de repente ha Claro. llegado este primer gran premio y, Es que y bueno, Morbidelli tiene la trampa de la GP24, es que repetir moto ahí puede ser muy Ya, ya. importante, ¿eh? De hecho, te voy a decir una cosa. Estaba mirando, por eso estaba ahora un poco distraído, porque claro, Morbidelli es el único piloto, y esto nos va a servir para todo el año, es el único piloto que repite moto y por lo tanto ya corrió el año pasado en este circuito con la misma moto. Con lo cual, si queremos ver la diferencia de circuito, es verdad que luego hay circunstancias, pero si queremos ver la diferencia de cómo estaba el circuito en una carrera y en otra, yendo a los tiempos de Morbidelli, lo podemos sacar. Es el mismo piloto con la misma moto en el mismo circuito y lo único Sí, pero- que cambia, más allá de circunstancias de que un día tengas un toque con uno u otro, lo que cambia es el calor, el asfalto, hay más agarre o menos agarre y tal. Ujú. Y entonces he estado echando un vistazo y a mí me sale que la diferencia este año Morbidelli ha sido más rápido que el año pasado. No, pero no había carrera larga el año pasado, ¿eh? No, estoy comparando las sprint. ¿En cuánto? ¿Ha ¿En sido cuánto? más rápido o más lento La Morbidelli? sprint de Morbidelli este año ha sido 2 segundos más rápida que la sprint de Morbidelli el año pasado. Pero él ha mejorado porque la sprint ha sido más lenta, ¿sabes?
Eso mejora Claro, suya. habrá mejor. También Sí, sí. repito, el asterisco de que no recuerdo cómo fue la sprint del año pasado. A lo mejor salió el 14 y estuvo Ya, ya, bloqueado ya, ya. detrás de Bueno, pilotos. No lo pero... sabemos. Sí, sí. Pero, en fin, Sí, sí, sí. Vale, la es sprint un buen baremo. ha sido más lenta este año que el año pasado y él ha ido más rápido. Quiere decir que él Y él ha ha ido hecho un 2 step. segundos más rápido. Pues ha hecho un step o ha sido mejor la carrera. O lo que sea, sí, sí. Pues ahí debe estar ahí la cosa, ¿eh? Entonces, de Sí. una cosa. Sí, sí, sí. No, es interesante porque yo estoy muy nervioso, tío, lo que va a pasar a... Bueno, Argentina tengo claro que es un circuito Márquez y que hay 2 curvas de izquierdas que va a ser espectacular, las dos izquierdas. Pero bueno, oye, lo de Ducati que hemos dicho antes, lo voy a repetir otra vez, que hay gente ahí, somos 1300 en el directo ahora, y quiero que quede claro que me han enviado desde un medio oficial la información verídica de que Tardocci no dijo nada sobre esa celebración, sobre esa no celebración, sobre que Márquez no celebrase nada. Lo que le dijo Tardocci a Márquez en el parque cerrado fue que no dijese nada de la presión de los neumáticos. Por reglamento no se puede decir, o sea, no te quejes porque eso es algo que no... O sea, que Tardocci no ha dicho nada, Márquez lo ha celebrado y Márquez está muy, muy unido a Ducati. Gestos continuos, lo habéis visto, ¿no? De abrazos, besos a Ducati, incluso Gigi ha besado a la Ducati también. Pero Marc está encantado con la decisión de haber fichado por Ducati. Esto pinta a relación larga, ¿no? ¿Vosotros qué creéis, Roberto, Sergio y Rubén? Esto pinta, no sé, la edad de Marc, ahora cuánto va a alargarlo, pero es de esos que si esto va bien, yo de aquí no me muevo, porque eso que se decía, ¿no? En Honda, ¿no? Que cuando esté Honda es provisional, luego es ir a Honda otra vez, ¿no? Yo no lo veo viendo a Honda, básicamente, ¿vale? Yo lo he pensado también este fin de semana, porque se ha establecido un relato, mucha gente lo dice muy a la ligera, de que Márquez va a cumplir estos 2 años de contrato con Ducati y se va a retirar. Eso lo está diciendo mucha gente, pero dándolo por hecho, Lo dudo. dándolo por seguro. Cuando acabe el contrato Sí. de Márquez con Ducati, tendrá 33, bueno, cumplirá 34, él los hace en febrero, o sea, digamos que cuando empiece el siguiente año tendrá ya 34, o sea que no es súper mayor como para retirarse. Y Márquez, yo estoy seguro de que él en sus peores momentos ha podido pensar, si consigo volver a la élite y ganar 2 y ponerme en 10 mundiales y superar a Rossi, ya me retiro. Estoy seguro que en sus peores momentos ha pensado eso, pero cuando las cosas van bien, cuando ya estás ganando y cuando de repente tu mente se vuelve a adaptar a estoy ganando, soy el mejor, estoy ganando, estoy consiguiendo récords, yo no creo que se retire en lo más alto. A lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor resulta que la lesión le dejó tan traumado y todo el proceso de la lesión que no quiere volver a pasar por ahí y a tener un percance, porque basta una curva para lesionarte y joderte mucho. Entonces, no lo sé, pero yo no lo veo. Yo veo a Marc y yo esa mente la veo más de decir, voy a seguir hasta que el cuerpo dé. Totalmente, pinta matrimonio idílico. Si sobre todo estas 2 temporadas van bien, que no solo es la forma de cómo vaya, sino todo el ambiente, como, o sea, a día de hoy parece todo idílico y si encima los 2 años, si gana los 2 títulos, por supuesto que va a seguir. No vería la opción de que se retirara sabiendo encima viéndose tan competitivo. Si él gana los 2 mundiales y se pone en 10 mundiales, con 34 años, tendrá 33, pero bueno, ya sabemos, 34 el año siguiente, yo estoy seguro que en una mente como la suya pasará, bueno, Agostini tampoco está tan lejos. Mira, Por supuesto. No digo que vaya a llegar a Agostini porque eso ya es mucho, pero que lo Que pensará. a ver quién le para. yo creo que lo único que no va a durar ahí más de 2 años es el Márquez Bagnaia. Es decir, o uno u otro. Creo que esta Eso seguro, me parece sí. que es una unión Bien de 2 visto. años. O sea, si Pecco pierde los 2 mundiales, yo creo que Pecco no va a aguantar quedarse allí en Ducati a ver qué pasa. Y si Márquez los perdiera, veo más posible que se retire si los pierde por algo raro y que no encuentre sitio por una suerte de carambolas, ¿eh? Pero yo creo que Márquez, si gana estos 2 títulos, creo que seguirá. Creo que él tiene también una obsesión, así como superar a Valentino Rossi, creo que también tiene en su cabeza aguantar lo mismo que aguantó Valentino. Siempre lo he pensado, ¿no? Y Eso creo es que es mucho, una ¿eh? cosa... Eso es mucho, pero es que es el muro que hay en MotoGP de decir que de lo que hablábamos de ser mediático. Yo creo que
le ronda más la cabeza el tema de, bueno, es que todo lo que me saquen lo van a comparar con Valentino, entonces habrá que superarle en todo a Valentino. Él ya ha demostrado que le quema estar atrás o estar en media parrilla, y Valentino aguantó mucho pero estando a media parrilla. Es que Márquez es un genio, sin duda, pero Márquez con Pues 38 claro, años es muy pero difícil que esté ahora tú compitiendo. ponte en un Márquez con 39 años que no esté quinto, sino que esté segundo. Hostia, claro, sí, eso es lo Claro, ideal, pero claro, hostia, pues yo lo veo difícil, ¿eh? sí, sí, no, es muy difícil y más en la MotoGP actual, es muy Claro. difícil, pero yo creo que es lo que a él le ronda la cabeza y creo que aguantará. Y bueno, en Ducati yo creo que hoy es un día para, bueno, los que estaban más por el no de a lo mejor de Márquez, que podían ser, pues por un lado, yo siempre he pensado que uno era Domenicali y el otro Chabati, pero Tardozzi y Darín ya besan por donde pasa Mar Márquez. El día de hoy es para que saquen pecho los dos. Es decir, mira, se decía de la decisión es un tío que junto con Stoner ha ganado en su debut con nuestra moto. ¿Tú crees, Luis, que las 850 serán más físicas o menos físicas? Serán igual, físicamente igual, básicamente. Igual. No, menos físicas por la frenada un poco menos, pero el paso por curva será más alto y, hostia, yo es que cuando pilotaba yo velocidad, las curvas largas me encogía mucho y sufría mucho. Para mí sería peor, ¿sabes? Porque era muy larguirucho, ¿sabes? Pero Ya. creo que será menos Es física, que creo. lo digo porque, por ejemplo, en la Fórmula 1 lo estamos viendo, que pilotos con más de 40 años, como Alonso, Hamilton, pero incluso Hülkenberg, siguen corriendo con más de 40 años, pero claro, eso no lo podrían hacer en los Fórmula 1 de antes. La Fórmula 1 Ya. ha ido cambiando su forma de ser para que los coches sean muchísimo menos físicos y los pueda llevar de forma competitiva a alguien de más de 40. Yo no sé si MotoGP va a ir por ese camino para no obligar a retirarse antes de tiempo a sus estrellas. Yo, mira, yo preguntaba esto por lo de Honda, si va a ir a Honda o no, pero ya que estáis con ese tema, yo creo que Marc, el día que sepa que no gana, plega, si es mañana o es de aquí 5 años, será el día que Sí, sea sí. off. Rossi lo alargó mucho porque Rossi tenía una vida social muy ligada a la moto y era el dios de la moto y no Sí. podía apartarse de ese núcleo de la moto, ¿vale? Marc tiene una novia que es estupenda y tiene una vida diferente y podría mañana dejar de correr si quisiera, pero Rossi era como tenía que estar en el paddock, era el capo de todo y no podía como dejar eso, no tenía pareja estable todavía, bueno, tenía novia, pero no era la situación que Márquez, y yo creo que lo largó mucho, más que nada por esa relación directa con el motociclismo, y creo que Marc no va a hacer eso, cuando lo deje será, cuando vea que no puede ganar, diga, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Que faltaba convencerse de que ese momento era el año pasado con Honda, hace 2 años, o demostrarse que podía seguir, como se ha demostrado, va a seguir. Y yo creo que si en Ducati sigue así, porque lo que he visto yo este fin de semana con la GB24, que es una cosa que comenté siempre el año pasado, es que la mejora más grande que vamos a ver de Márquez va a ser a nivel de soltura. O sea, hemos visto a Márquez sufrir menos con la moto que el año pasado, que la moto iba rápido, pero iba más justo de físico. Entonces, veo un Márquez muy suelto y un Márquez que tiene mucho control. Los pilotos, cuando se hacen mayores, cuando ven el miedo o ven las cosas difíciles, es cuando ya empiezan a dudar. Pero cuando tienes una moto fácil y que te sale fácil, pues tú vas sumando. O sea, que yo creo que esta moto, esta situación que está ahora Márquez, en Ducati la va a ir alargando mucho. Todo, que pienso que en Honda, ahora mismo, mañana, estaría preparado para seguir con la evolución de Honda. Igual que dije que la otra vez no estaba preparado y había que cambiar el sistema, que es con lo que ha pasado. Ahora con este Márquez en Ducati, que pilota diferente, que ha Una visto lo que es la referencia, Ducati, claro. ahora está preparado para ir a Honda y seguir con la política, y que Honda no cambie la política, que ya no será lo mismo, sería la misma política, todos a una, y Márquez ahora mismo en Honda haría mucho trabajo también, ¿eh? O sea, es una cosa que también podría ser que, mira, me voy un par de años a Honda, que les debo una y tal, pero no lo veo porque él solo quiere estar aquí para sumar victorias y para ganar, es un ganador nato. Sí. Totalmente. Bueno, También hay que ver con el factor de que en 2027 las cosas cambian y que lógicamente todos damos por hecho que este año y el que viene Ducati va a estar ahí y en 2027 lo estará por el equipo que tienen, sí, pero las cosas se van a revolver mucho más y se abre de nuevo un melón que a ver, igual no es tan sencillo que esté todo el rato ganando, digamos. Sí, pero el factor Pirelli también es un factor
que nos dice que Márquez que se quede, porque imagínate que no gana estos dos, el 17 lo gana, solo por el factor Pirelli, yo creo que lo ganaría ya Márquez directamente, ¿sabes? Porque es que si llega Pirelli, va a ir todo el mundo perdidísimo, como pasó en Moto2 el año pasado con Ogura, y ese año seguro que sería para Marc, yo creo, ¿eh? Pero bueno. También te digo que los pilotos no son eternos. A mí me quiero decir que es fácil cuando se llega a cierta edad. En 2027 Márquez tendrá 34, que es la edad que tengo yo ahora, y se nota, ¿eh? O sea, quiero decir, se nota a estas edades un año más, 2 años más, tal, se va notando el paso y yo creo que las virguerías que podía hacer Márquez y que a día de hoy sigue pudiendo hacer con un neumático muy deteriorado y muy raro, yo no sé si hasta los 34, 35, 36 va a ser capaz de seguir haciéndolo, ¿no? Porque vienen pilotos jóvenes que también tienen lo suyo. Bueno, iremos viendo lo que va haciendo Márquez. De momento tiene que ganar este. Si gana este, yo creo que tiene ganado el que viene, ya lo dije el otro día. Si gana el 25, el 26 está ganado, básicamente, también por defecto ya. Y veremos. Por cierto, 2 horas de directo llevamos ya. ¿Qué tal la porra? ¿Cómo se da la porra? ¿Habéis jugado la porra? No, vosotros todos os he preguntado, sí. tío. ¿Habéis jugado? Sí, sí. Yo no he jugado, pero no prometo pude. jugar. Porque Vale, es que vale. yo con estas horas voy completamente. Vale, Yo acerté la carrera sprint, acerté el primero, el segundo y la vuelta rápida, pero fallé el tercero, Ah. que puse Augura, te lo Sí, dije sí, antes, le antes. puse Lo Augura. has Sí, dicho sí. antes. Y en la carrera larga me ha fallado, puse a Peco delante de Alex. He acertado el ganador y la vuelta rápida. Sí. Ah, yo hice como tú también. Puse a Peco delante de Alex también. Sí, Sí. sí. Oye, pues nada, la Peco porra también se va. ponía delante de Alex. ¿Tú también? Él también. No, yo te he dicho que Peco también se ponía delante de Alex. Ah, Peco se ponía delante de Alex. Está. Sí, sí. Peco se ponía Claro. delante de Alex. Sí, yo esperaba eso también. Pero bueno, Víctor Alca, va que se sale. Segundo, Wargo 7, tercero, Poncho. Y bueno, yo he recuperado, estaba al 250, ahora estoy al 55, he subido posiciones, he remontado, ¿de acuerdo? Y gracias a todos por participar, somos casi 600 ya en la porra, o sea que mola un montón. Y aquí veo gente conocida, aquí Kylian M, tío, Kylian M, P7, Kylian, ¿qué pasa, tío? Estoy viendo aquí gente habitual del chat, Jordi Bañolas, P12, Jordi Bañolas, qué guay, José López también me suena, Paredes Super también me suena, La Street también me suena. Veo aquí mucha gente ya del chat que sois muy buenos haciendo previsiones y mola, Mundo Pista también me suena, bueno, cuánta gente, Terremoto GP que también me suena, así que nada, oye, por cierto, si alguien tiene alguna duda, más o menos me estoy enterando cómo va, si vosotros pincháis en el piloto, por ejemplo ahora, esto es la sprint, ¿no? Aquí pone que el primero, esta es la mía puesta Márquez, Bañaya y Alex Márquez y la vuelta rápida para Marc Márquez ha acertado el primero y la vuelta rápida, perdón. Pero si pincháis a ver, abajo del piloto, sale la estadística de lo que ha apostado la gente. El 80 y pico % de esperar ha apostado por Marc Márquez. Luego ha apostado por Peco Bañaya, Alex Márquez, Pedro Acosta, Alex Rins. ¿Quién ha apostado por Alex Rins, tío? Es increíble. La gente apostaba por Alex Rins en la primera victoria. El segundo apostaban mucho por Alex Márquez y también por Ogura, tío. Por Ogura y el Firmino Aldeguer. Y por Bañaya, pues para Aldeguer por Bañaya y por Alex Márquez. Bueno, es un poco para que entendáis cómo funciona y tal. Y si le dais a los puntos, tocáis a los puntos, os dice vuestro acierto, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí 12 puntos conseguido, ¿vale? De Marc Márquez, esto es el sábado. Ah, esto es el sábado, ¿vale? Aquí consigo 50 puntos porque he usado un duplo de esos que, como sabía que iba a ganar Márquez, he puesto dos Márquez y me llevo 50 puntazos, ¿sabes? O sea que he acertado aquí y tal. Y solo he utilizado. Yo me lo guardo para Austin. Para Austin, vale. Yo me lo guardo para cuando sepa que uno va a ganar, ¿sabes? Y entonces me lo pongo, ¿vale? Entonces, sabía que Márquez iba a ganar y entonces he utilizado el duple solo ahí donde estoy diciendo mi táctica, es un error, pero bueno, es igual. Y aquí, pues, 17 Peco, ¿por qué? Porque Peco yo he puesto que estaba segundo, ha quedado tercero, entonces me restan esos 8 puntitos, y son 17, y lo mismo con Alex, que he puesto que estaba tercero y ha quedado segundo, y me restan esos 17 puntitos, ¿vale? Y los 24 puntitos, que son 12 de la vuelta rápida, más los 12 de mi segundo duplo, que ya me quedan 7, eran 9, me quedan 7. Pues nada, aquí estoy P55 y enhorabuena a todos, somos un montón en la clasificación, no sé cuántos somos ya, pero tenéis en la descripción del vídeo
el enlace en el chat, si queréis seguir participando. Lo digo porque el campeón del Gran Premio ha sido Víctor Alca, que también se lleva aparte 25 puntos más por haber sido el ganador del Gran Premio. Así que tenéis muchos puntos que rascar. O sea que si os habéis perdido una carrera, como Rubén, que se ha perdido una, o como Manolo, que está inscrito y aún no ha apostado, somos 571 apuntados porque... esto es vibrante, ¿vale? Bueno, pues Roberto, Rubén, Sergio, empieza el año y ha empezado de una manera pues sorprendente, veremos qué va a pasar. Yo siempre los días después voy asumiendo todo, viendo los tiempos, me centro más porque hoy ha sido todo como, este fin de semana, como, hostia, Márquez, Alex Márquez, las otras ya Pedro Acosta fuera, llorando, claro, los titulares son muy... populistas para mí, no. Peco Bañeda llorando, Marc arrasando. Bueno, vamos a ir con calma a ver qué va pasando, porque ahora mismo es como todo Márquez arrasando y Peco llorando, ¿sabes? Un poco eso, veremos qué irá pasando. Y si Peco se rehace de esto, ¿vale? De este palo de este primer día, que yo quiero acabar el vídeo diciendo esto, que a mí Peco me gusta como piloto, pero cuando hace algo que no considero que es correcto, yo lo digo, y yo creo que os ha fiado mucho de su conocimiento de la moto y aquí le ha pillado el toro, porque lo dijo él, o ha pasado algo porque no me cuadra tantos problemas que haya tenido cuando es un tío bastante resolutivo. Y eso que es una carrera que no ha sido rápida, que no es que el nivel haya subido y haya mejorado los tiempos, no ha sido ese el escenario, o sea que me extraña mucho esto que ha pasado en Peco y la moto esta, como decía Rubén, ¿qué coño lleva esta moto para ser tan diferente? Si es una 24, punto no sé qué. Yo ahora entiendo lo que dijo Peco. Yo dije punto 5 y cuando Peco dijo 24.9 digo, ¿dónde vas? Si es el basculante y no sé qué, ¿no? Joder, pues quizás sí que es 24.9 la moto esta, ¿sabes? Iremos ahora viendo las fotos a ver qué es. Pero a ver que le da igual, 24... Ahí. Sí, hay que rascar ahí, hay que rascar. Además que le da igual si es 24.9 o 24.8. De hecho, probó la aerodinámica Marc Márquez, lo sabéis, ¿no? Ayer en la sprint le pusieron el colín nuevo a Marc Márquez y dijo que le da igual, que no nota nada, ¿sabes? Que la evolución con Márquez no sé cómo va a ir, porque a él le da igual una cosa que otra, ¿sabes? Básicamente. O sea que veremos cómo avanza esta moto ahora. Sí, yo creo que... No, que creo que han puesto ya sobre todo cuando han visto que no ha salido bien el motor y que no ha salido bien el chasis. Hay gente diciendo que la opción, que es cierto, ¿no? Reglamentariamente hablando, la opción de cambiar el chasis a mitad de temporada está ahí. Yo no creo que eso vaya a ocurrir. Bueno, no sé, todo puede pasar, pero me sorprendería que cambiasen un chasis a mitad de una temporada. Yo creo que han dicho, bueno, tenemos a Marc ya va a ser la mejora, digamos, o sea, la mejora que nos va a funcionar va a ser poner a Marc Márquez en esa moto y con esto vamos a quemar los cartuchos que nos quedan hasta el 27. La moto del 27 creo que ya va a salir a pista este año, antes de acabar el año, o sea que va avanzada, la de Ducati y la de los demás, no solo la de Ducati, así que yo creo que ya hay muchas mentes puestas en el 27. Yo te voy a decir que esa puede ser la táctica un poco, ¿no? Si Márquez va con todo, dejas a Peco con el desarrollo y ya vas tú ganando poco a poco. Lo que hizo Honda con Pedrosa, ¿no? Bueno, podría ser interesante. A ver, yo creo que sí que hay un punto de qué es lo que lleva esa moto. O sea, yo lo que saco de este fin de semana que me está dando vueltas en la cabeza, sobre todo por la frase esa que ha dicho Peco bueno, es distinta pero, y no la tengo por la mano. Bueno, no la tienes por la mano, entonces es que es la misma base, pero sí, con esos detalles que son más importantes de lo que pensamos. Yo creo que se refería a la hora de, por ejemplo, llega el neumático que no le funciona, con la otra moto sabía, pues tiro de eje trasero, tiro no sé qué, le ha faltado solventar el problema con la moto desconocida a lo que se ha encontrado el neumático. Creo que iba por ahí la cosa, para ser un poco más... para entender mejor la situación, porque de hecho es como bastante... Es que es muy ridículo realmente lo que ha dicho la situación de Peco, ¿no? O sea, oye, es el que la más reconoce, el que tal, y que más problemas tienes, y Alex Márquez no, y Marc Márquez tampoco, y Morbidelli tampoco. Hostia, es como, ¿sabes? Ha quedado bastante en evidencia eso, ha quedado muy ridículo, si no se explica mejor o se detalla más, ¿sabes? Sí. Pero bueno. Muy bien, pues Roberto, Sergio y Rubén, ¿bien? ¿Habéis estado bien en el vídeo, no? ¿2 horitas? ¿Bien? Sí, totalmente. Además ha dado para bastante la carrera, ¿eh? O sea, ha dado para bastante y lo que va a seguir dando.
¿vale? Sí. Porque yo ya tengo aquí a Manolo, mañana está aquí Manolo a las 8 para hablar con Manolo. También su... Manolo ha sido brutal porque hemos ¿Lo hecho has el tenido en vídeo, directo o no? sí, sí, lo he tenido en directo. Sí. Y mola porque, claro, yo siempre hago los tiempos y tal, y él pues explica sus teorías, sus cosas, ¿no? Y estaba ya en modo cronómetro, se ha caído el tiempo en la sector 1. Y digo, tío, Manolo, tío, te has vuelto súper analítico ahora de golpe, tío. Y estaba cantando las caídas. Claro, si se cae un piloto, yo lo veo en el live timing que desaparece, pero yo voy 30 segundos atrasado con el vídeo, ¿vale? Claro. Entonces yo no lo digo porque si no la gente que está viendo el directo Claro, conmigo, claro. ¿sabes? ¡Oh, que se ha caído yo admiro! No lo digas porque la gente lo está viendo, ¿sabes? Bueno, pero bueno, no, muy bien, súper bien, súper bien. Y le encanta. Además, tiene patrocinadores, Manolo, y tiene que exponerlos ahí. Tiene patrocinadores importantes este año, así que tiene que salir en el canal porque todo suma, ¿vale? Así que nada. Bueno, pues nada, Roberto, Sergio y Rubén, espero que está bien. Ya en principio la próxima será... ¿Cuándo es la próxima? ¿Descanso esta semana? En 2 La- semanas. 2 semanas. 2 semanas, Sí. ¿no? Que además ahí Descanso vamos la a ver, próxima y- porque la carrera será en horario de tarde, ¿no? En Argentina. Sí, eso está guay. 7 de la tarde. O 7 de sea la que tarde, ¿eh? a ver el directo cuando Creo lo que- hacemos. Bueno, el directo normalmente se hace con Vodafone, ¿no? Que lo hacen ya, ¿no? Cuando acaba la carrera Ya. hacen el debate ese, ¿no? Guay, guay. En principio es así, luego ya cuadramos, Sí. que Vale, al vale. final... Pues bueno, pues nada, gracias a todos que somos ya 5.000 que habéis pasado por el vídeo, somos una media de 1.000 y pico en directo durante todo el vídeo, así que mola, hemos tenido buena audiencia en este vídeo. Y nada, ha empezado bien el año, el efecto Márquez funciona y espero que vuestros medios también se beneficien de ello. Pues nada, gracias Roberto, gracias Sergio, gracias Rubén, gracias chat y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Dios.